Dios dragón, he esparcido fuego en Azeroth durante 7000 años. 77, 88. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 77. Tras explorar varias salas de la bóveda sin éxito, Nefarian finalmente localizó un lugar clave. La biblioteca. La biblioteca era enorme, con imponentes estanterías forjadas en metal negro, profundamente incrustadas en la roca, que se elevaban nivel tras nivel, llegando casi hasta el horizonte. Sin embargo, las estanterías estaban notablemente vacías, casi vacías, con solo unas pocas losas polvorientas o pergaminos rotos esparcidos por todas partes. Una búsqueda en Google reveló que muchas de las estanterías habían sido limpiadas a fondo, dejándolas descuidadas y desordenadas. El aire estaba impregnado del olor a papel rancio, metal oxidado y la tenue energía arcana que aún persistía. Nefarian dedicó un tiempo considerable a revisar cuidadosamente los fragmentos de información restantes. Descubrió más registros escalofriantes de los primeros experimentos de Dragonsteel, así como las notas manuscritas de su padre, Neltarion, sobre su exploración casi obsesiva de los elementos y el vacío. Las páginas estaban llenas de un deseo ardiente de mayor poder, mayor perfección y trascender fronteras. Estos registros permitieron a Nefarian visualizar el estado de su padre. Neltarion se había sumergido profundamente y obsesionado con el conocimiento y el poder de los dioses antiguos, con la mente peligrosamente distorsionada. Su búsqueda de poder se volvió inescrupulosa y sus experimentos cada vez más brutales. Sin embargo, la lógica de sus registros seguía siendo clara, su objetivo inequívoco. Forjar el arma de guerra definitiva, obtener mayor poder para proteger el mundo que albergaba en su corazón. Incluso la torpe interpretación de la Oda insinuaba un profundo deseo de proteger a sus hermanos y hermanas y obtener su aprobación. El poder ha corrompido su mente, pero no ha destruido por completo su cordura, suspiró Nefarian mientras guardaba un pergamino. La caída de su padre al abismo mientras aún estaba lúcido fue precisamente el aspecto más trágico. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión parecía deliberadamente borrado. Todos los registros cruciales sobre la pérdida de control de la colina del dragón, la gran batalla, y las decisiones subsiguientes quedaron reducidos a fragmentos o completamente destruidos. Fue como si una mano invisible hubiera arrancado brutalmente la página más crucial. Justo cuando Nefarian, convencido de que su viaje había concluido, se disponía a abandonar la silenciosa biblioteca, sus garras de dragón tropezaron con un escudo metálico al fondo de una estantería. El escudo se había desprendido hacía tiempo, deslizándose hacia adentro con un estruendo, revelando un discreto compartimento en la pared trasera. Dentro, no había libros ni pergaminos, solo una piedra rúnica de comunicación silenciosa de ultralargo alcance. Nefarian la extrajo de inmediato, descifrando cuidadosamente la información histórica restante. Parecía ser una conversación entre una dragona negra llamada Adamantia y Neltarion. Ella, al igual que los 3 dragones azules del exterior, había recibido la orden de custodiar el sello de Dragonseer, al igual que los 3 dragones azules del exterior. Pero ella estaba claramente más lúcida, cumpliendo las órdenes del aspecto con sus propios pensamientos. Los registros indican que inicialmente albergaba cautelosas dudas sobre el sellado de Dragonseer por parte de su padre, pero estas sospechas crecieron, culminando en una protesta abierta. Al confirmar que ya no podía controlar la mente de Dragonseer con la magia de los Titán, concluyó que debían confiar en su libre albedrío. Este debería haber sido un momento milagroso, trascendiendo las limitaciones de los dragones y abrazando una gama más amplia de formas de vida y sabiduría mortal. Pero a ojos de Neltarion, el control incompleto sobre Dragonsteel era una pérdida total de control. Adamantia intentó protegerlos, luchar por la resurrección y la libertad de incluso unos pocos individuos. Sin embargo, su deseo fue reprimido fríamente. Tu sufrimiento continuará durante 1000 años, y la muerte no puede liberarte. La respuesta final de a la muerte fue fría como el hierro, helando hasta los huesos. Al final de la piedra de comunicación, había un mapa de las Islas Prohibidas. En el mapa, una llamativa cruz roja marcaba claramente la ubicación de una estructura abovedada. Al parecer, Adamantia estaba sellada allí. Parece que alguien abandonó este lugar a propósito, con la esperanza de que otros lo descubrieran y la salvaran. Nefarian podía deducirlo fácilmente, pero ¿quién había abandonado este lugar? No tenía ni idea. Nefarian guardó la piedra de comunicación y examinó la biblioteca vacía.
Aún quedaban muchas zonas de la bóveda Ciscra por explorar, pero ninguna era tan valiosa como esta información. Su objetivo inmediato debía dirigirse a Adamantía. Como asistente de su padre en aquel entonces, debía tener información más crucial. Nefarian reprimió el impulso de seguir estudiando el legado de su padre. Se giró, activó su teletransportador y regresó a la sala central. Entonces, sin detenerse, salió corriendo por las puertas de la bóveda Ciscra. Con sus alas de dragón ondeando en el aire, sobrevoló las montañas destrozadas, dirigiéndose directamente al punto marcado en el mapa. El edificio abovedado era mucho más pequeño que los anteriores, modesto y cubierto de espesas enredaderas, casi mimetizándose con el entorno natural. Nefarian aterrizó frente al edificio. No había guardias alrededor, ni rastros de sellos mágicos, pero una antigua y poderosa sensación de opresión impregnaba desde las profundidades. No era hostilidad, sino un aura de estancamiento. Extendió sus garras de dragón y abrió fácilmente la polvorienta entrada. El interior era pequeño y oscuro. En el centro, sobresalía un enorme cristal rojo oscuro y translúcido, como lava solidificada. Dentro del cristal, la silueta de un dragón, con las alas desplegadas, listo para alzar el vuelo. El dragón negro Adamantía. Su postura se congeló en el instante final, su expresión se solidificó con ira y espíritu indomable, completamente sellada en esta eterna prisión de piedra por el poder de la muerte, y el tiempo se detuvo para ella. Nefarian se acercó al cristal y examinó cuidadosamente a los miembros sellados de su tribu. Adamantía no estaba muerta. Pero tampoco estaba viva. Estaba atrapada en un estado de semiconsciencia congelada, incapaz de sentir nada más que una agonía interminable. Decenas de miles de años de tortura debieron de haberla llevado al borde de la locura. Nefarian podía percibir con claridad la energía retorcida y frenética que emanaba del interior del cristal. Nefarian reflexionó un momento y luego levantó lentamente sus garras de dragón. Inyectó una energía compuesta por hechizos de lengua de dragón y magia de sombras. Runas aparecieron en la superficie del cristal, temblando ligeramente antes de transformarse en grietas que se extendieron rápidamente. ¡Crack! Con un crujido crujiente, una enorme grieta atravesó repentinamente la parte superior del cristal. Una oscura luz carmesí surgió de la grieta, sacudiendo incluso el aire. Al segundo siguiente, ¡boom! Todo el cristal se sacudió violentamente y explotó. Un aura impresionantemente rica de tierra y fuego estalló repentinamente. Una figura oscura, envuelta en llamas furiosas, se abalanzó con una fuerza devastadora antes de que Nefarian pudiera reaccionar. Neltarion. Su rugido rasgó el aire, punzando los tímpanos de Nefarian. La dragona negra Adamantía, una poderosa dragona prisionera durante milenios, fue liberada, con la mente consumida por un dolor y un resentimiento infinitos. Apenas reconoció a la persona que tenía delante, su mente se centró únicamente en la venganza contra el traidor. Nefarian no devolvió el golpe. Batió las alas y se elevó en el aire, esquivando por poco las garras desgarradoras y el aliento abrasador del dragón, pero no muy lejos. Adamantía cargó y rugió como un loco en el espacio confinado, desbordando llamas y magia furiosa, devastando al instante toda la cámara sellada hasta dejarla irreconocible. Nefarian giró y esquivó ágilmente en el aire, sin contraatacar. Con sus frías pupilas verticales, contempló al enloquecido dragón negro. Su pariente, su tía, que había intentado tomar la decisión correcta 1000 años atrás, solo para verse atrapada en un sufrimiento infinito. Desahógate, murmuró para sí mismo. Solo quemando esta rabia, acumulada durante milenios, podrás oír las voces del mundo exterior. Los ataques de Adamantía se volvieron más feroces, sus oleadas mágicas se elevaban, cada golpe un golpe que te dejaba sin aliento. Sin embargo, su cuerpo recién liberado estaba demasiado débil. Tras solo unos minutos, sus movimientos comenzaron a flaquear notablemente, sus enormes alas temblaban incontrolablemente y su respiración pesada y jadeante se impregnaba de dolor. ¡Basta! Nefarian, aprovechando el momento perfecto, rugió con un rugido de poder de dragón. Adamantía seguía rugiendo, pero sus movimientos se distorsionaban, su fuerza estaba al límite. Su enorme cuerpo se estrelló con fuerza contra los afilados fragmentos de cristal, con los ojos hundidos, la respiración pesada y trabajosa como un fuelle desgastado. No soy Neltarion, dijo Nefarian, con la voz suavizada mientras descendía lentamente al suelo. Soy su descendiente. No he venido aquí a luchar contra ti. Dio un paso adelante, sus garras de dragón pisoteando la grava. Solo quiero saber la verdad sobre la corrupción de mi padre.
Las palabras de Nefarian fueron como agua helada sobre un hierro candente, un siseo áspero que la despertó de su odio. ¿Descendiente? Su voz era ronca y quebrada, con un dejo de confusión. ¿Linaje de Neltarion? Luchó por levantar la cabeza marcada, sus pupilas nubladas se esforzaban por enfocar, intentando encontrar la sombra de su sueño en la silueta de Nefarian. Sí, respondió Nefarian con firmeza, pero yo no soy él. Dime, ¿qué le pasó antes de que te sellaran? ¿Qué provocó que el guardián de la tierra se transformara en ala muerte? La verdad. Adamantía soltó una risa aguda y entrecortada, llena de tristeza y burla. Ah, la verdad es traición. Tosió con violencia, su cuerpo temblando de debilidad, pero el fuego en sus ojos reavivó, esta vez con una desesperación fría y omnipresente. Jadeando, su voz se apagó, solo cargada de fatiga. No sé qué susurros llenaron su mente. Pero sé el punto de partida. El momento en que todo cambió. Nefarian entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante inconscientemente. ¿Cuándo? Después de sellar a Lisa Head. Rugió Adamantía con casi todas sus fuerzas, el sonido hizo añicos la cúpula destrozada. El eco del rugido reverberó suavemente bajo la cúpula vacía, desvaneciéndose gradualmente, dejando solo sus respiraciones intermitentes y temblorosas. Tras el rugido, jadeó un buen rato antes de recuperarse lentamente, volviendo a un tono bajo. Después de la guerra, cambió. Cada palabra era como una pesada piedra. Ya no conservaba la dulzura del pasado y ya no nos revelaba ninguno de sus sentimientos a nosotros, su familia. Pensé que solo era un trauma después de la guerra, murmuró, con la mirada perdida en la nada, con un dejo de arrepentimiento tardío, así que no me lo tomé tan en serio. Incluso sus frías amenazas, las consideraba bromas que le gustaba gastar. La voz se fue debilitando cada vez más, hasta convertirse en un suspiro casi inaudible, hasta que realmente cerró los ojos de repente, bloqueando los recuerdos dolorosos, con el rostro marcado por una fatiga y una desolación indescriptibles. Si de verdad quieres saber la verdad, tengo una teoría, añadió con voz seca. Se trata del sellado de Lisa Head. ¿Cómo lo logró? El estilo de ese sello era diferente a cualquier otro anterior. Nunca lo explicó, y no nos atrevimos a preguntar. Adamantía volvió a abrir los ojos. En retrospectiva, nuestro dragón guardián no era el mismo de entonces. Nefarian escuchó en silencio y luego se quedó pensativo. ¿Qué más sabes de Lisa Head? Es una de las dragonas encarnadas, la maestra de las tormentas. Adamantía negó con la cabeza débilmente. Eso es todo. Nefarian se giró lentamente, contemplando las nubes que se arremolinaban sobre las cimas de las montañas. Quiero ir al lugar del sello, dijo en voz baja. Para ver con mis propios ojos lo que hizo ese día. ¿Dónde está sellado Lisa Head? Al norte de aquí, en un lugar llamado la bóveda de piedra helada. Nefarian no dijo nada más, desplegando las alas. Entonces guíame. Los dos dragones se elevaron hacia el norte a través del valle destrozado. Cuanto más al norte viajaban, más frío se volvía el aire, la línea de nieve descendía gradualmente y el rugido de la tormenta se hacía más frecuente. Pronto, apareció a la vista un magnífico edificio semi-excavado en la montaña, con una puerta aún más grande que la de los Ciscara. Runas similares a las encontradas en otros edificios de las Islas Prohibidas estaban grabadas en su superficie, emitiendo un brillo suave y constante. La puerta estaba herméticamente cerrada, sellada herméticamente, conteniendo una poderosa fuerza prohibida. Esta era la bóveda de piedra helada, con su sello intacto. Nefarian descendió, sus garras de dragón rozando ligeramente la fría puerta. Este sello no solo contiene el poder de mi padre, sino que también está entrelazado con el poder de los titanes, susurró para sí mismo, percibiendo con agudeza la compleja estructura del sello. Nefarian caminó lentamente ante la puerta, sus ojos de dragón escudriñando cada detalle. Las yemas de sus dedos recorrieron suavemente el sello, su magia penetrando como una sonda, analizando meticulosamente cada fluctuación en los circuitos de energía. Su concentración no se centraba en forzar una ruptura, sino en analizar a fondo la esencia del sello. El núcleo de energía converge en el centro de la puerta, increíblemente estable, pero, Nefarian frunció el ceño, percibiendo una sutil distorsión, como una nota discordante en una sinfonía perfectamente compuesta. Aunque débil, persistía obstinadamente en el núcleo del sello. ¿Qué has descubierto? Preguntó Adamantía con nerviosismo, sin saber nada de sellos. El sello en sí es impecable e inmensamente poderoso, la voz de Nefarian brillaba con profunda gravedad. Sin embargo, sus cimientos, parecen estar contaminados.
Y la sensación era tan familiar que le hizo palpitar el corazón. La reverberación del poder de Zod. Aunque débil, persistía en los cimientos del sello, persistiendo durante mucho tiempo. Increíble, murmuró Nefarian en voz baja. Aunque conocía los peligros de los dioses antiguos y estaba destinado a destruir y purificar todo lo relacionado con ellos, no pudo evitar suspirar de asombro ante este intrincado milagro de sello, una fusión del poder de los titanes y los dioses antiguos. Fue capaz, con su propia sabiduría, de combinar a la fuerza el poder de los titanes y los dioses antiguos, forjando un sello tan fuerte y efectivo. Levantó la vista hacia el núcleo del sello con una mirada compleja. Mientras se maravillaba de la sabiduría de su padre, un pensamiento aterrador lo asaltó como un rayo. ¿Acaso su padre se había visto obligado a aceptar el trato de Nzot para obtener el poder de sellar a Lisageet? Este trato le permitía completar el sello, pero también significaba que no había vuelta atrás. Este pensamiento era tan cercano a la verdad que se apoderó de la mente de Nefarian al instante. Nefarian caminó hacia el centro de la puerta, contemplando el núcleo de energía que brillaba con un rayo azul plateado. Instintivamente, alzó sus garras de dragón, intentando lanzar un hechizo de detección más sutil, con la esperanza de comprender cómo se fusionaron estos dos grandes poderes y cómo su padre los había domesticado y utilizado. Sus pensamientos aún estaban inmersos en la asombrosa deducción del trato, y sus movimientos se vieron inevitablemente ralentizados por una ligera distracción. Justo cuando el resplandor de su hechizo estaba a punto de alcanzar el sello central, ¡boom! Un trueno sordo resonó desde las profundidades. El corazón de Nefarian tembló violentamente, y de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. Retrocedió bruscamente, retrayendo a la fuerza su hechizo de detección. Pero era demasiado tarde. ¡Bum! ¡Bum! Como si las fuerzas internas y externas hubieran alcanzado una resonancia fatal, la impenetrable puerta de la bóveda de piedra helada, bajo el impacto de la violenta energía, explotó, abriéndose una enorme brecha. En el instante en que la puerta de Lisages se derrumbó, los fragmentos dispersos, impulsados por la violenta energía, se transformaron en armas letales. El fragmento más grande, del tamaño de una casa mortal, resonó en el aire al estrellarse contra Nefarian. La reacción de Nefarian fue rapidísima. Las alas del dragón revolotearon furiosas, y su cuerpo se movió al instante decenas de metros. La roca rozó la punta de su cola levantada y se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Rasio fue derrotado por la puerta sellada. Rugido. Un rugido que parecía la acumulación de miles de truenos explotó repentinamente desde la abertura de la puerta rota. Este rugido estaba lleno de la rabia acumulada durante miles de años, el éxtasis de liberarse de las ataduras y el odio profundo que penetraba hasta los huesos. Entonces, la tormenta se arremolinó rápidamente, cubriendo toda la casa del tesoro de piedra helada. El viento aullante brotó de las profundidades del núcleo del sello. El relámpago roto se retorció y parpadeó en el aire, reflejando la enorme silueta que emergió lentamente. Ella llegó. En el sello roto, apareció un protodragón primitivo y violento. Sus escamas eran de un azul profundo como el cielo nocturno, y sus gruesas patas traseras sostenían su cuerpo montañoso. Sus cortas pero afiladas extremidades delanteras se juntaron contra su pecho, listas para atacar. Mantenía la cabeza en alto, emanando una majestuosidad primigenia pura y estremecedora. Violentos arcos de electricidad azul blanquecina saltaron y explotaron entre sus escamas, aparentemente listas para desgarrar el aire en cualquier momento. Un campo de fuerza invisible distorsionó el espacio a su alrededor. Gruesos arcos de electricidad rodearon su majestuoso cuerpo como cadenas, silbando y arremetiendo hacia adelante. Incluso cada respiración emitía finas chispas crepitantes. Sus ojos de dragón habían trascendido hacía tiempo el reino de la carne y la sangre, transformándose en dos núcleos de trueno altamente comprimidos que bullían con intenciones destructivas. Deslumbrantes relámpagos brotaron de ellos, clavándose instantáneamente en Nefarian y Adamantía abajo. Lisages, dragón devoradora de truenos. La voz de Adamantía temblaba de miedo. El éxtasis de su recién liberada brilló brevemente en los ojos de Lisages, rebosando de relámpagos antes de ser completamente consumido por el monstruoso resentimiento y el profundo desprecio acumulados durante milenios de prisión. Libertad. Respiró hondo, y el sonido emanó como mil truenos, reverberando entre el cielo y la tierra, llevándose consigo una evidente sensación de euforia y poder devastador. Bajó lentamente la cabeza, su mirada volvió a los dos dragones negros.
Pero Nefarian se dio cuenta de repente de que no los miraba en persona, sino a través de ellos, fijando la vista en el enemigo mortal que se alzaba tras ellos, milenario. Nesarion. El nombre fue pronunciado con la fuerza de un trueno, cada sílaba ardía con odio y burla. Cobarde. Después de 10.000 años de prisión, solo enviaste 2 cachorros de dragón negro para protegerme. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu arrogancia? Se acercó paso a paso, y el trueno se hizo cada vez más intenso. Te has retirado a tu inmundo nido, temblando, y no te has atrevido a aparecer. A sus ojos, Nefarian y Adamantia no eran más que símbolos de la cobardía de Nefarian, hormigas que podían ser asesinadas a voluntad. La venganza empieza contigo. Lisages interrumpió sus palabras y blandió sus extremidades delanteras, envueltas en arcos de rayos destructivos. ¡Bum! Un deslumbrante, un pilar púrpura condensado de relámpagos, de varios metros de ancho, atravesó el espacio como una lanza de castigo divino que rasga a los cielos. Con pura intención destructiva, se disparó directamente hacia Nefarian. Su velocidad era tan rápida que desafiaba toda visión. Las pupilas de Nefarian se encogieron en una sola línea, la adrenalina subiendo. Varios escudos de hechizos se superpusieron instantáneamente ante él. Agitó sus alas de dragón para intentar esquivar, pero el relámpago era demasiado rápido y poderoso. ¡Bang! Retumbar. Soplar. El escudo de sombra más externo se hizo añicos. La segunda y la tercera capas fueron perforadas como papel fino. La violenta fuerza del trueno atravesó el pecho de Nefarian con fiereza. Escucha. Nefarian gimió de dolor, todo su cuerpo fue lanzado hacia atrás por la inmensa fuerza. Las escamas de su pecho se rompieron, y un dolor punzante y un intenso entumecimiento lo invadieron al instante. Se estrelló contra la montaña distante como un meteorito, luego cayó, una cascada de escombros y escombros. Si no fuera con la poderosa resistencia mágica y el escudo del dragón negro, el golpe habría sido fatal. Muere, hormiga. Lisages fijó su mirada en el Nefarian devuelto con sus ojos de relámpago. Levantó de nuevo sus patas delanteras, y un rayo destructivo aún más denso comenzó a acumularse. ¡Alto! A pesar de su debilidad, Adamantia rugió al ver las heridas de Nefarian. Desesperada, lanzó un torrente de aliento de dragón ardiente, intentando intervenir. HMPH. ¿No sabes qué sigue? Lisages ni siquiera se molestó en mirar atrás, abalanzándose hacia adelante con su enorme cola, envuelta en relámpagos. Claro. ¡Bum! El aliento del dragón se disipó fácilmente. La poderosa cola, sin disminuir su fuerza, azotó el flanco de Adamantia. ¡Puf! Sangre, mezclada con escamas rotas, brotó a borbotones. El enorme cuerpo de Adamantia se estrelló contra el suelo como una cometa con la cuerda cortada, enroscándose en agonía, completamente agotado de su espíritu de lucha. Nefarian se puso de pie con dificultad entre los escombros, con un dolor insoportable que le desgarraba los nervios. Miró fijamente al protodragón azul profundo, tronando como un dios del trueno en el cielo, mientras su mente repasaba la agonía. Una lucha frontal sería imposible. Solo la astucia sería la única opción. Hundió sus garras en el suelo, movilizando el poder de la tierra. Retumbar. Varios robustos pilares de roca surgieron de la tierra, estrangulando como pitones gigantes, lanzándose directamente hacia Lisages en el aire. Una nimiedad. Los ojos de Lisages brillaron con desdén, y un violento campo de relámpagos se expandió repentinamente a su alrededor. Chisporoteo. ¡Bum! Los pilares de roca entrelazados, a pocos metros de su cuerpo, fueron instantáneamente perforados, destrozados y reducidos a polvo por los arcos de relámpagos destructivos. No había forma de que pudiera acercarse. Pero este momento de distracción fue suficiente. Las garras de dragón de Nefarian se movieron, aplastando al instante un trozo de escama de 5 colores. La señal de socorro había sido enviada. Ahora solo era cuestión de detenerla. Campo tormenta. Lisaget extendió sus alas furiosamente. Un trueno aún más aterrador estalló, centrado en ella. Innumerables cadenas de relámpagos retorcidos, como serpientes danzantes, bombardearon indiscriminadamente todo alrededor de la bóveda. La tierra se desgarró, las rocas se derritieron y toda la bóveda de piedra helada en ruinas se transformó instantáneamente en un charco hirviente de truenos destructivos. Nefarian esquivó como un lobo entre las densas serpientes. Su escudo de hechizos era perforado y reparado constantemente, y cada golpe le provocaba un dolor intenso y una fuerte sensación de parálisis.
En ese momento, era como un barco solitario en un mar embravecido, luchando por sobrevivir a la destructiva tormenta. Rum, rem, rem. Las consecuencias de la batalla fueron inimaginables. Fuerza atronadora desatada por Lisages no solo asoló la superficie, sino que, como un mazo, golpeó los cimientos de la isla. Toda la isla prohibida tembló violentamente ante la furia y el poder de su escape. Montañas se derrumbaron, la tierra gimió y horribles grietas se extendieron como relámpagos negros. En las profundidades de la isla, ante el conjunto del capullo del dragón, Exceltus permanecía en silencio. Incluso en la penumbra, sus escamas de 5 colores brillaban con un tenue resplandor. Sus garras de dragón penetraron en el vacío, y un sutil poder divino surgió, transformándose en una sonda que analizaba a fondo la estructura física y espiritual de la criatura latente, deduciendo los secretos de su nacimiento. Su propósito en este viaje se había cumplido en gran medida. Todos los registros de investigación y datos fundamentales relacionados con la creación del Sil del Dragón habían sido escaneados, analizados y registrados por completo. En su opinión, los diseños del Sil del Dragón que Blizzard había diseñado eran algo delgados y delicados, carentes de poder. Pensaba en tomar prestados los hallazgos de la investigación de Neltarion, combinándolos con los invocadores Dragonborn de Sedlaken, para crear un guerrero Dragonborn más acorde con su estética, uno que fuera tan poderoso y estuviera tan imbuido de fuerza como los del universo de Dungeon and Dragon. El Sil del Dragón más grande. ¿Por qué necesitaba los datos de investigación del Sil del Dragón si ya contaba con invocadores Dragonborn? En primer lugar, los peticionarios Dragonborn están ligados al reino divino de Kraken y no pueden abandonarlo por mucho tiempo. En segundo lugar, una nueva raza mortal proporciona una nueva fuente de fe. En tercer lugar, la creación de nuevas especies mortales puede plantear muchas preguntas nuevas. Por ejemplo, muchas especies mortales en el universo de Warcraft fueron creadas, entonces, ¿de dónde provienen sus almas? Una hipótesis razonable es que el propio Azeroth les otorgó almas, pero esto requiere evidencia, y la creación de otra especie mortal permitiría observar este fenómeno. En resumen, para Obsidian, quien posee la cartera del conocimiento, el conocimiento es su poder, y sería irrazonable no investigar. De repente, ¡boom! Retumbar. Varios ruidos sordos resonaron en la distancia, y entonces todo el vasto espacio subterráneo comenzó a temblar violentamente. Exceltus arqueó una ceja. Su sentido espiritual se expandió al instante, y toda la isla prohibida se estremeció violentamente, apuntando directamente al punto más septentrional. El lugar donde Lisageet fue sellada. Casi al mismo tiempo, sintió claramente que la magnitud de la angustia infligida a Nefarian había sido aplastada por él. Exceltus emitió un bufido silencioso. Este chico, nunca me di cuenta de que tiene el mismo físico que Brian y Zouzuo. ¿Por qué viene el jefe de repente? Exceltus sintió un dolor de cabeza. ¿Y por qué tiene que ser ese dragón loco? Conocía bien la personalidad de Lisages. Este dragón devorador de truenos era feroz y extremo, con un profundo odio por los dragones guardianes y una lealtad eterna a las otras encarnaciones. Tomarla o persuadirla de que abandonara su odio era imposible. ¿Dejarla correr libre? Eso era aún más imposible. Dondequiera que pasara la tormenta, la vida era devastada y el orden se quebraba. Y ella definitivamente causaría problemas a los dragones guardianes, alterando aún más la situación. Entonces, ¿la única opción era explotar y matarla? Dolor de cabeza aparte, la decisión se tomó en una fracción de segundo. Una luz de 5 colores brilló con fuerza alrededor de Exceltus, y el espacio comenzó a distorsionarse violentamente. Nefarian, ese idiota, lo ha estropeado todo. En última instancia, me corresponde a mí, su mentor, limpiar este desastre. Suspiró con impotencia, su figura se desdibujó antes de desaparecer sin dejar rastro. Objetivo. Las ruinas de la bóveda de piedra helada. Debemos eliminar a Lisageet antes de que cause más daños o problemas. En cuanto a los sellos de la colina del dragón, que ya empezaban a agrietarse por los temblores, Exceltus lanzó una última mirada de advertencia antes de desaparecer, con una sutil sonrisa curvando sus labios. Como este es el legado de su padre, es justo que su hijo lo herede. Antes de que terminara de hablar, el dragón había desaparecido. Solo quedaban el espacio subterráneo, que temblaba violentamente, y las crecientes grietas en el velo sellador. La línea divisoria. Las ruinas de la bóveda de piedra helada, el núcleo del purgatorio de la tormenta. Los ojos relámpago de Lisageet se clavaron en Nefarian, quien luchaba por mantenerse a flote.
Un rayo destructivo volvió a convergir ferozmente en sus garras. Estaba decidida a aplastar de nuevo a este terco e irritante dragón negro. Nefarian estaba al límite de sus fuerzas, con las escamas destrozadas, la mente aturdida, apenas capaz de mantener un frágil escudo antihechizos. Arcos de electricidad rugían y crepitaban por todo su cuerpo, y sabía perfectamente que no podría resistir el siguiente golpe. Maldita sea, maldijo en voz baja, con la mirada fija en la inminente columna de rayos. La sombra de la muerte nunca se había cernido tan vívidamente sobre él. Justo cuando el trueno estaba a punto de estallar, reduciendo a Nefarian a cenizas. Un zumbido. Sin previo aviso, el espacio sobre la cabeza de Lysagies se deformó y colapsó violentamente. Una figura de una belleza absolutamente brillante, corrientes de rojo, azul, verde, bronce y negro entrelazadas atravesó el espacio y descendió sobre Exceltus. Había llegado. Las escamas de Lysagies explotaron al instante. Una presión aterradora sin precedentes, tan intensa que incluso la carga eléctrica bajo sus escamas tembló, se abalanzó sobre ella como una montaña invisible de millones de toneladas, una presión mucho mayor que la del guardián de la tierra Neltarion, al que se había enfrentado en su mejor momento. ¿Quién? El rugido de Lysageet estaba teñido de evidente sorpresa, pero sus instintos arrogantes la obligaron al instante a contraatacar. La columna de rayos destructivos, reunida en la punta de sus garras, giró repentinamente y, con el impulso de desgarrar el cielo y la tierra, se estrelló contra la figura de 5 colores. Ante este golpe aterrador, capaz de dañar gravemente al dragón guardián, Exceltus simplemente levantó las garras con calma. No hubo ninguna explosión de energía trascendental ni fluctuaciones mágicas complejas. Ante sus garras, el espacio se alisó y solidificó por una fuerza invisible. El furioso torrente de relámpagos se estrelló contra la zona, desintegrándose y aniquilándose silenciosamente como hielo y nieve en un horno ardiente. Incluso la última onda de energía fue borrada al instante. Las pupilas de Nefarian se contrajeron, su garganta se secó. No podía comprender la fuerza, ni siquiera percibir su funcionamiento. Solo vio, en ese instante, una extensión entera de espacio, junto con su energía furiosa, borrada. Por primera vez, una expresión de horror cruzó el rostro de Lysagies. Exceltus no le dio un momento para respirar ni pensar. Abrió ligeramente las fauces de su dragón, y un rayo de luz, con colores indescriptibles, brotó. No era fuego, ni escarcha, ni arcano, ni tiempo, ni sombra, pero parecía abarcarlos a todos. Un soplo de aniquilación de 5 colores. Dondequiera que pasaba este rayo de luz, todo volvía al silencio. La furiosa tormenta se desmoronó como un cristal frágil, desintegrándose en la nada. Luz, sonido, fluctuaciones de energía, todo lo existente fue arrancado de la realidad por el aliento, dejando tras de sí un rastro de puro vacío. Su velocidad era increíblemente rápida, superando los límites de los pensamientos y reacciones de Lysagies. No. Apenas tuvo tiempo de soltar un rugido de conmoción, rabia y desesperación antes de que el aliento de aniquilación de 5 colores descendiera sobre ella como un castigo divino. No hubo explosión violenta, ni grito de dolor, solo un silencio absoluto y desgarrador, y la luz aniquiladora. Exceltus agitó sus garras delanteras y la luz se disipó rápidamente. La destrucción predicha no ocurrió. La luz de 5 colores no tocó el enorme cuerpo de dragón azul profundo de Lysagies, sino que cambió silenciosamente su naturaleza a solo micras de sus escamas. Una delgada y brillante membrana de energía de 5 colores se materializó de la nada, transformándose en la red de leyes más tenaz del mundo, atándola de pies a cabeza, desde sus enormes alas hasta sus afiladas garras, dejándola inmóvil. Esta restricción no solo aprisionó su carne, sino que también reprimió la furiosa tormenta que la azotaba en su interior. Las garras de Exceltus se apretaron, y la membrana de energía que ataba a Lysageet fue atraída hacia ella, flotando a su lado. Miró al dragón del trueno, sometido al instante, con sus ojos aún ardiendo de furia inquebrantable. Su voz era serena, pero transmitía una sentencia suprema. Eres demasiado feroz, pero no lo suficientemente sabio. Dejarte en Azeroth solo traerá destrucción y caos innecesarios. Su mirada recorrió al destrozado y herido Nefarian, y luego miró con cautela a Adamantia, que se acurrucaba en la distancia, gravemente herida, antes de finalmente volverse hacia el sello de la colina del dragón. Vuelve a Traken conmigo. Aunque aún no hemos decidido cómo lidiar con este peligroso protodragón, siempre es prudente someterlo y llevárselo.
El espacio alrededor de Exceltus se deformó violentamente de nuevo, y al instante se abrió un profundo pasadizo espacial hacia el reino divino de Traken. En cuanto al desastre que hay aquí, miró a Nefarian, limpia el legado de tu padre, pequeño dragón negro. Esos dragonil que están a punto de despertar, así como todos los misterios y problemas de esta isla, son ahora vuestra tarea. Encárgate de ellos antes de que estéis listos para abandonar esta isla. Antes de que terminara de hablar, Exceltus voló hacia el canal espacial con Lisages, quien estaba atada por la luz de 5 colores e incapaz de moverse, y desapareció. Solo quedaron Nefarian, quien sobrevivió al desastre, y Adamantia, gravemente herida, así como las ruinas del tesoro de piedra helada, que estaban en ruinas y temblando. El rugido provino de las profundidades de la isla de nuevo, más violento que antes. Era señal de que el sello de Dragonil se había derrumbado por completo y miles de durmientes estaban a punto de liberarse de sus capullos. Nefarian miró en esa dirección y suspiró con cansancio. Solo podía posponer su plan de encontrar a su hermana. Pensando en el obstinado dragón azul y sus compañeros, y Dragonil, que había estado sellado durante 13.000 años. Parece que no podrá salir en unos pocos meses. Mientras Nefarian limpiaba frenéticamente el desastre de la isla prohibida, al otro lado del mar, el sueño Esmeralda descansaba como siempre. Era un mundo de un verde infinito. Los árboles ondulaban como olas, las enredaderas crecían y se entrelazaban con venas invisibles, tejiendo un lienzo vibrante. El aire estaba impregnado de la fragancia del rocío, la resina y las flores, y la luz y las sombras eran tan suaves que parecía como si el tiempo mismo se hubiera dormido. Malfurion Tempestira caminaba en el corazón del sueño. Era una figura imponente, con enormes astas encaramadas sobre su cabeza, y su larga cabellera verde esmeralda ondeando sobre sus antiguas túnicas de druida. Acarició los árboles a su lado con las manos, manteniendo el equilibrio de las energías del sueño a su manera. De repente, el viento en el sueño cambió bruscamente. Un cuerno bajo, como un trueno apagado, retumbó silenciosamente a través del sueño. El sonido era indistinto, claramente ajeno a este mundo onírico. Era una llamada del mundo real. Malfurion frunció el ceño y se giró para mirar hacia el límite del sueño. Esta era la señal que habían acordado con Tyrande. Cuando ella se topara con algo que no pudiera resolver, lo despertaría con el cuerno. Siguió un segundo toque, esta vez más claro y rápido. Levantó la mano derecha, invocó una garra de sueños y la montó. Se acerca la tormenta, susurró suavemente, con la mirada penetrando el velo del sueño, hacia el mundo real. Debería despertar. En un instante, espoleó a su montura, galopando por el sendero vagamente visible a través del bosque, hacia la grieta en el límite del sueño. La consciencia del archidruida volvía a la realidad. La luz del sueño se desvaneció lentamente, y Malfurion abrió los ojos, el aire fresco de la realidad lo golpeó. Seguía tendido en la guarida de las bestias, en el extremo este del claro de la luna. Allí, bajo los árboles más frondosos, donde ni siquiera la luna podía penetrar, las raíces plagadas de piojos formaban una cúpula natural que protegía su cuerpo. El aroma de la hierba verde se mezclaba con la tierra húmeda, y a lo lejos, el susurro del viento y el canto de los insectos se entrelazaban. Fuera de la guarida, 2 druidas de la garra vigilaban en silencio. Shando, llamó uno de ellos en voz baja, con un tono respetuoso y comedido a la vez. Shando significa mentor respetado en darnasiano, y es el título honorífico más común que los elfos de la noche usan para referirse a Malfurion. Malfurion asintió suavemente, se levantó y aceptó la larga capa que le ofrecieron, colocándosela con indiferencia sobre los hombros. ¿Cuál es el asunto urgente que me ha despertado con tanta urgencia? La suma sacerdotisa no puede venir en persona, susurró el druida de la garra. Nos pidió que le entregáramos un mensaje. El otro druida tomó el relevo de inmediato, repitiendo con claridad las palabras de Tyrande. Dijo que el visitante quizá no sea un enemigo, pero la petición que hace es algo que solo tú, Shando, puedes determinar. ¿El visitante? Preguntó Malfurion con gravedad. El primer druida dio un paso al frente, bajando la voz. Un semidios de las tierras salvajes, que dice ser del lejano norte, ha solicitado una reunión contigo y con la suma sacerdotisa. En cuanto al tema de esta conversación, la suma sacerdotisa no nos ha informado. Malfurion guardó silencio un momento, con la mirada fija en la luz de la luna que se filtraba por el bosque, como si escuchara la revelación de la naturaleza. Luego, lentamente, dijo: Entiendo. Malfurion salió de la guarida con los brazos extendidos. Una brillante luz esmeralda emanó de él, y se transformó en una enorme águila, planeando a gran altura.
Los dos druidas de la garra lo siguieron de cerca, también transformados en aves de presa. Los tres volaron hacia el sureste a través del claro de la luna. Su destino era Nordrasil, el árbol del mundo. Mientras volaban, el terreno se elevaba gradualmente, transformándose finalmente en la meseta esmeralda conocida como Monte Ijal. En la cima de esta meseta, Nordrasil se alzaba majestuoso, su imponente forma perforando los cielos, como si sostuviera el mismísimo mundo. Sus exuberantes e ilimitadas ramas semejaban un océano esmeralda en movimiento, proyectando una sombra que casi envolvía toda la montaña. Su tronco era antiguo y robusto, su corteza entrecruzada con grietas brillantes, cada una rebosante de las bendiciones de los dragones guardianes. No era simplemente un árbol sagrado para los elfos de la noche, sino la fuente de su vida y fuerza inmortales. Se deslizaron a través de las capas de follaje bajo su dosel y continuaron su descenso. Atravesando la niebla y las ramas colgantes, finalmente aterrizaron en el lugar donde se encontraban las raíces de Nordrasil, el segundo pozo de la eternidad forjado por Illidan. Un lago profundo y tranquilo, con una superficie como un espejo, reflejaba la majestuosa silueta del árbol del mundo y el aura del aire, impregnada de nitrógeno. Tirande, vestida con túnicas blancas como la luna, parecía haber estado esperando allí durante un tiempo. Saludó al águila gigante que volaba en círculos. Archidruida, por aquí. La enorme águila plegó las alas y, al tocar el suelo, una luz esmeralda resplandeció de nuevo. Malfurión, recuperado su forma humana, aterrizó junto a Tirande. Su imponente figura ocultó casi al instante la luz de la luna en los ojos de Tirande. Sus miradas se encontraron, y milenios de comprensión tácita y anhelo fluyeron silenciosamente en el silencio. Los ojos de Tirande reflejaron el brillo del pozo de la eternidad, y una sonrisa apenas perceptible curvó las comisuras de sus labios. Malfurión extendió la mano, rozando ligeramente con las yemas de los dedos el puño de su túnica blanca como la luna, como para confirmar que la persona que tenía ante él era real. El tiempo se detuvo un instante entre la anciana pareja, dejando solo el aura del pozo de la eternidad fluyendo silenciosamente a su alrededor. Solo una tos baja y poco romántica rompió el silencio. La mirada de Malfurión finalmente se desvió del rostro de Tirande hacia el origen de la voz. El visitante que flotaba junto al pozo de la eternidad le recordó a Malfurión a un dragón menor que había visto en Pandaria, una serpiente, pero con una apariencia completamente distinta. Era notablemente más majestuoso y poderoso, con todo su cuerpo cubierto de escamas negras como el azabache, brillando fríamente en el aura de las aguas del pozo. Su figura esbelta y sin alas encarnaba la imponente fuerza de una montaña. Su barba caía, la cabeza erguida, y sus ojos profundos e insondables los miraban con severidad. La voz de Tirande intervino. Este es Lindo, nuestro invitado lejano. El majestuoso ser asintió levemente y luego retumbó. Saludos, archidruida. Malfurión asintió en respuesta, con su mirada esmeralda firme y serena. Lord Linmo. Su forma impresionante. No ocultó su observación. Tirande dijo que eres del norte. Rasganorte, dijo Linmo en voz baja y clara. Esa tierra de tierra helada y tormentas, el reino que despierto y protejo. Proteger. Malfurión captó el peso de la palabra. Sí, la enorme cabeza de Linmo giró ligeramente, contemplando el imponente Nordrasil, el árbol sagrado que rebosaba el poder de la vida y la bendición. Soy un espíritu salvaje nacido de esa tierra gélida, la encarnación del frío y la resistencia. Un breve silencio se apoderó del pozo de la eternidad. Tirande permaneció en silencio junto a Malfurión, sus ojos iluminados por la luna oscilando entre su esposo y el visitante. La mirada de Linmo finalmente regresó a Malfurión, una quietud llena de una determinación incuestionable. Archidruida, su voz bajó, cada palabra clara. Vengo a visitarte con un favor. Hizo una pausa, asegurándose de que Malfurión comprendiera el peso de sus palabras. Una rama de Nordrasil. Linmo, por supuesto, no era un semidios salvaje. Era simplemente una fachada cuidadosamente elaborada que había forjado para engañar a Malfurión. Con sus habilidades, forzar la entrada en Nordrasil y robar lo que quería, o incluso colarse para robar una sola rama, sería pan comido. Pero hacerlo inevitablemente generaría enemistad con los elfos de la noche, una de las facciones más antiguas y poderosas de Azeroth. Incluso si realmente los ofendiera, no sería una gran preocupación para el dios dragón. Pero pensando en el Une, la figura detrás de Tirande, un ser de innegable poder divino, no quería que esta loca se transformara en la guerrera nocturna e irrumpiera en Rasganorte para masacrar a sus seguidores. Tirande y su esposa.
Lin Mo abandonó la idea de un enfoque drástico y optó por una estrategia más prudente. Ser más astuto que ellos. Usó la fuerza vital que le había robado a Matok para enmascarar cuidadosamente su presencia, imitando la forma de un semidios salvaje. Con este chaleco, podía entrar legítimamente en Nordrasil, el lugar sagrado de los elfos de la noche. Pero este era solo el primer paso. Malfurion jamás entregaría fácilmente el artefacto sagrado que sustentaba la fuerza y la inmortalidad de su pueblo a un extraño, por noble que fuera. Como era de esperar, al escuchar la petición de Lin Mo, Malfurion frunció el ceño. La duda brilló en sus ojos esmeralda. Tras un momento de silencio, preguntó con voz profunda y un tono lleno de cautela. Nordrasil porta la bendición del dragón guardián y es el cimiento de los Kaldorei. Señor Lin Mo, ¿por qué quiere tomar sus ramas? Lin Mo pronunció entonces las palabras que ya tenía preparadas en su mente, y su voz grave resonó tranquilamente junto al pozo de la eternidad. Por Rasganorte, archidruida. La tierra allí es fría y árida, y las criaturas siempre sufren de hambre y frío. Quiero construir un santuario para la vida allí, con la ayuda del poder de Nordrasil, para que la vida pueda sobrevivir y reproducirse, y reducir su sufrimiento. Su respuesta estaba llena de compasión y grandeza. Este era el segundo paso de su plan para engañar a la gente. Intentar conmover la empatía del otro y generar confianza rápidamente. Sin embargo, la fría voz de Tirande resonó de inmediato, y su mirada penetrante se fijó en Lin Mo. ¿Santuario? Señor Lin Mo, su visión me conmovió de verdad. ¿Pero alguna vez has pensado que el intenso frío de Rasganorte forma parte de sus leyes naturales? Todo tiene su propia forma de sobrevivir. ¿Cómo podemos garantizar que una intervención forzada no provoque un mayor desequilibrio? ¿Qué quieres decir exactamente con santuario? Interrogación de cierre. Su pregunta dio en el clavo. Era evidente que lo había pensado detenidamente mientras esperaba a Malfurion. Sus palabras fueron duras y despiadadas. Malfurion también negó lentamente con la cabeza y asintió con voz grave. La suma sacerdotisa tiene toda la razón. El poder de la vida es fuerte, pero la base de Rasganorte es el ciclo natural de heladas e inviernos rigurosos. Si se revierte a la fuerza, las consecuencias serán impredecibles. El enorme cuerpo de Lin Mo se inclinó ligeramente hacia adelante, y el arrepentimiento en sus ojos se profundizó. Entiendo tus preocupaciones. Pero, por favor, piensa en esas criaturas. Es el corto verano de Rasganorte, y debería ser el momento de que todo reviva, pero sigue sin vida. Los animales no pueden acurrucarse, y la vida se marchita. Este definitivamente no es el camino del equilibrio de la naturaleza. Tiró del tercer paso y dijo con una verdad a medias. Presiento que un loa de los trolls de escarcha está distorsionando secretamente el pulso de la estación y suprimiendo el resurgimiento de la vitalidad. No quiero borrar el invierno, sino luchar contra esta distorsión y devolver Rasganorte a su ciclo natural. Cambió de tema e hizo una propuesta sincera. Si esta maniobra tiene éxito, Rasganorte ya no será solo frío. El subsuelo es rico en minerales, hierbas raras y productos únicos. Los Kaldorei son famosos por su sabiduría y habilidad. Quizás, con el tiempo, podamos establecer una ruta comercial mutuamente beneficiosa. La expresión de Tirande permaneció severa. Su propuesta suena tentadora, Lord Lin Mo. Pero no exijo promesas vacías, sino garantías concretas. Sin pruebas de tu verdad, no puedo aceptarla. La actitud de Malfurion cambió ligeramente, su mirada alternaba entre su amante y Lin Mo, con un atisbo de vacilación evidente. El sufrimiento de los seres vivos es realmente desgarrador. Pero Tirande tiene razón. Necesitamos pruebas más concretas que respalden tus afirmaciones. Al ver que era el momento oportuno, Lin Mo levantó solemnemente su cabeza de dragón. Mira. Un cristal verde esmeralda apareció en su pata delantera, emanando una poderosa fuerza vital y un aura sagrada. Era la marca única de Freya, la guardiana de la vida. Esta es la señal que me dio Freya, la guardiana de la vida. Lin Mo estaba seguro de que este era el paso final de su engaño. Para demostrar mis palabras y tranquilizarte, dijo Lin Mo con innegable solemnidad, he viajado a Ulduar para encontrarme con esta benévola guardiana. Este es su reconocimiento y recompensa por mi ayuda. No mentía. Lin Mo simplemente omitió los detalles de la ayuda. La mirada de Tirande se fijó al instante en la ficha, percibiendo con atención el poder y el aura sagrada del Edro. La frialdad de su rostro finalmente se suavizó. Miró a Malfurion, esperando el juicio de su amante. Malfurion tomó el Edro, percibiendo con atención su suave pero poderosa energía natural. Tras examinarlo con atención, asintió lentamente.
Esta es, en efecto, una ficha de Lady Freya. Su voz era baja y pausada, con el alivio de una decisión trascendental. Su aprobación es algo que no puedo ignorar. Por las almas que sufren en Rasganorte, acepto concederte una rama de Nordrasil. Pero entonces cambió de tema repentinamente, mirando directamente al himno, con un tono de voz férreo. Pero los Kaldorei enviarán un equipo de sus druidas más veteranos para acompañarte a Rasganorte. Supervisarán la guía y la aplicación del poder de la rama durante todo el proceso, asegurándose de que se utilice para la construcción del santuario prometido y de que no cause daños irreversibles a los cimientos naturales de Rasganorte. Esta es nuestra prioridad, dijo Malfurion con firmeza, con términos incuestionables. Lin Mo ya había anticipado las posibles exigencias del archidruida. Ninguna condición era buena, sin duda, pero enviar un equipo de druidas para supervisar el proyecto permanentemente, eso era aún mejor. Incluso el druida Malfurion Tempestira fue persuadido con éxito por su retórica y la ficha de Freya. Unos pocos druidas más débiles no serían insensatos, ¿verdad? Además, los druidas son la profesión agrícola más completa de la fantasía, sin lugar a dudas. Con su ayuda, los salvajes trolls de hielo seguramente dominarían el arte de la agricultura mucho más rápido. Comparado con el riesgo de una derrota total con todos los elfos de la noche e incluso con la diosa de la luna Elune, el precio de semejante engaño era totalmente aceptable. Tras un momento de vacilación, Lin Mo volvió a levantar la cabeza. El atisbo de arrepentimiento en sus ojos había dado paso a una solemnidad que denotaba comprensión y compromiso. Asintió levemente, con un eco en su voz grave que dejaba entrever una concesión necesaria por el bien común. Entiendo las preocupaciones del archidruida. El bienestar de todos los seres vivos es primordial. La supervisión necesaria es para garantizar que no se abuse del poder y para mantener un equilibrio a largo plazo en la naturaleza. La sabiduría y la experiencia de los druidas Kaldorei son justo lo que me falta. Con su supervisión, podemos garantizar mejor que el establecimiento del santuario se ajuste a las leyes de la naturaleza. Parece que no tengo motivos para rechazar esta oferta. Esa noche, bajo el árbol sagrado de Nordrasil, la luz de la luna, suave como el agua, caía sobre la tranquila superficie del pozo de la eternidad. Las exuberantes ramas de Nordrasil se alzaban en el cielo nocturno, una suave brisa enviaba lluvias de luz plateada como polvo de estrellas. A lo largo del grueso y antiguo tronco, tenues patrones de luz fluían, presenciando la ceremonia a punto de comenzar. Malfurion Tempestira, envuelto en una túnica intrincadamente tejida con hiedra perenne, estaba de pie en el centro del círculo ritual. Su expresión era solemne y reverente, sus ojos esmeralda llenos de gravedad. Tirán de susurravientos permanecía en silencio a su lado, sus túnicas sacerdotales blancas como la luna impecables. Como guardiana del ritual, escudriñaba atentamente los alrededores. Al otro lado de Malfurion estaba su aprendiz, el archidruida Fandral Corzocelata. Varios otros druidas elfos de la noche también estaban de pie en los bordes exteriores del círculo. Al acercarse el momento de la ceremonia, Malfurion habló primero, con su voz profunda y resonante, cargada de un poder conmovedor. En nombre de Elune, por la bendición de los aspectos. Nordrasil, el fundamento de los Kaldorei, símbolo de la inmortalidad. Levantó lentamente las manos, con las palmas hacia arriba. Hoy no buscamos tomar, sino sembrar la esperanza en una tierra de sufrimiento. Una fuerza de la naturaleza, suave pero poderosa, comenzó a congregarse y a surgir a su alrededor. Los druidas que lo rodeaban también alzaron las manos, dirigiendo su propio poder hacia Malfurion, en el centro del círculo. El poder acumulado, guiado por Malfurion, fluyó suavemente hacia el imponente tronco de Nordrasil. No fue una toma forzada, sino una muestra de sinceridad y respeto. El árbol sagrado pareció responder. Sus ramas se movían silenciosamente, emitiendo un susurro bajo y distante. En cierto punto del tronco, la luz se volvió repentinamente brillante y pura. Mientras todos observaban, sin aliento, una rama, del grosor de un brazo e irradiando un cálido brillo esmeralda, comenzó a separarse lentamente del tronco principal. El proceso fue increíblemente lento, sin dejar cicatriz visible en el lugar de la separación. En cambio, una suave y fina capa de energía envolvió el borde roto, curando milagrosamente la herida. Lin Mo, observando en silencio la ceremonia, parecía completamente absorto en el desprendimiento de la rama sagrada de su madre. Su expresión era profundamente solemne, incluso con un matiz de reverencia.
Sin embargo, sin que ningún elfo de la noche lo supiera, ya había movilizado silenciosamente el poder divino, forjando una rama fantasma idéntica en las profundidades del reino divino. Finalmente, la rama, completamente liberada de su madre, desembocó silenciosa y grácilmente en la palma extendida de Malfurion, irradiando un resplandor de vida cautivador. Malfurion sujetó con cuidado la reliquia antes de volverse hacia Linmo y decir solemnemente: Señor Linmo, aquí está la rama de Nordrasil. Linmo asintió levemente y extendió la pata para tomarla con expresión indiferente. Este gesto ligeramente irrespetuoso hizo que los ojos de Fandral Corzocelada se crisparan violentamente y frunciera el ceño en señal de desaprobación. Sin embargo, la gran pareja parecía indiferente, y él no se atrevió a criticar. Que llevéis esta esperanza y devolváis la vida al norte, dijo Malfurion con solemnidad. Linmo asintió de nuevo y, con un gesto lento y ritual, envainó la reluciente rama esmeralda, mostrando a los elfos de la noche el debido respeto. La ceremonia concluyó con éxito. Tyrande permaneció en silencio, su fría mirada se detuvo brevemente entre Linmo y la rama en el estante, pero finalmente, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue con Malfurion. Los demás druidas se inclinaron uno a uno y se retiraron lentamente entre las sombras. Finalmente, solo quedó Fandral. Informó a Linmo de la hora de la reunión. Mañana al mediodía, nos reuniremos al pie oriental del monte Ijal y partiremos hacia Rasganorte. Solo después de que la figura de Fandral se desvaneciera en la noche, Linmo bajó la cabeza, con la mirada fija en la rama que sostenía entre sus garras. Al día siguiente, al mediodía, el sol brillaba con fuerza. Tras una sencilla pero solemne ceremonia de despedida, Tyrande y Malfurion se quedaron quietos, observando al grupo partir. Linmo se elevó en el aire, seguido de cerca por Fandral Corzocelada y su escuadrón de druidas, cada uno transformado en diversas aves de presa, que volaban a su lado. Linmo podría haber guiado a estos druidas a través del gran mar en un instante, hasta las gélidas llanuras de Rasganorte. Pero decidió no hacerlo. Decidió adaptarse a la velocidad de vuelo de los druidas y avanzar lentamente. Ya había devuelto discretamente la rama verdadera a Traken, el reino divino. Ahora, necesitaba ganar tiempo para la transformación de la rama verdadera dentro del reino. Mientras tanto, en Traken, el reino divino, en el nivel más bajo del templo, dentro de un charco de lava formado por la fe pura, Obsidian abrió lentamente sus pupilas verticales, resplandecientes con un fuego divino dorado. Entre sus imponentes patas delanteras, flotaba silenciosamente la rama sagrada de Nordrasil. Ahora, liberada de la protección de su madre, se encontraba dentro del dominio divino absoluto de Obsidian. El aura única que poseía, la de los guardianes del dragón y los elfos de la noche, contrastaba con la lava fundida de la fe, una cualidad impactante e impura. Primer paso, purificar. Obsidian bajó lenta pero firmemente la rama al charco de lava. Aunque sabía que los demás árboles del mundo plantados posteriormente por los elfos de la noche no mostraban signos de haber sido infiltrados, de lo contrario no habrían sido fácilmente corrompidos por los dioses antiguos, nunca era demasiado pronto para estar preparado. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Limpiar a fondo cualquier rastro que pudiera estar fuera de su alcance era esencial. Tras sumergirla en su poder divino y su fe durante suficiente tiempo, Orb finalmente la sacó del charco de lava. El aura de la rama había sufrido una profunda transformación. La marca única que la había unido al cuerpo madre de Nordrasil y al sueño esmeralda se había desvanecido por completo, dejándola más pura y aún más vacía, conservando solo su energía vital más esencial, su suave brillo esmeralda sutilmente oculto. El segundo paso. Remodelar. Obsidian contempló la rama sin dueño. El fuego divino en sus ojos de dragón dorados ardió repentinamente. Su poder divino surgió y rugió, transformándose en un martillo de forja invisible, listo para remodelar este objeto sagrado. Digo, luz como la llama, penetrando la ignorancia. Un rayo de luz platino puro descendió repentinamente, envolviendo toda la rama. Como encendida por esta llama sagrada, la rama comenzó a irradiar un resplandor sagrado. Digo, la guerra es la vanguardia, imparable. Un torrente de energía rojo sangre surgió, exudando un aura de hierro y fuego, envolviendo la rama. La fuerza vital en lo profundo de la rama fue arrojada al horno, templada por innumerables pruebas, comprimida y condensada, irradiando gradualmente un filo afilado. Digo, el orden es como una red, todo bajo mi control. Cadenas rúnicas de color blanco plateado se materializaron de la nada, envolviéndola, sujetando firmemente cada centímetro de la rama, inscrita con la nueva marca de Obsidian.
Los pulsos de vida, antes algo salvajes, fueron forzados y regulados, cada nodo de energía llevado dentro del marco que él había establecido, volviéndose ordenado y dócil. Digo, la protección es como un muro, inmune a todo mal. Finalmente, una gruesa y sólida barrera de energía, resplandeciente con un brillo dorado oscuro, se formó alrededor del perímetro de la rama. Esta barrera, compuesta de innumerables escamas diminutas de color dorado oscuro firmemente cosidas, envolvió a la perfección toda la rama transformada. Al observarlas más de cerca, las propias ramas parecían tener escamas, lo que las hacía aún más parecidas a las de un dragón. Esto no solo servía como barrera contra miradas indiscretas e interferencias, sino que también protegía su esencia de la contaminación y la erosión de otras fuerzas. En cuanto al poder del reino del dragón, ya había formado la base de su poder divino y no necesitaba añadidos adicionales. Las propiedades de los reinos de las sombras y del conocimiento no eran particularmente adecuadas para bendiciones directas sobre la esencia de esta rama. Se podían añadir dones adicionales una vez que hubiera madurado por completo. Poco después de que las ramas del árbol sagrado se transformaran por completo, se produjo un cambio repentino. Aquellas hojas esmeralda, antes suaves y contenidas, imbuidas del poder de Obsidian, de repente estallaron con un brillo deslumbrante. El verde esmeralda se desvaneció rápidamente, reemplazado por un dorado noble y brillante, símbolo de divinidad y poder. Cada hoja parecía forjada en oro puro, con vetas nítidas, emanando un aura conmovedora de majestuosidad y santidad, un marcado contraste con el encanto natural de Nordrasil. La otra pata delantera de Obsidian comenzó a golpear la roca negra junto al estanque de lava, una acción subconsciente mientras reflexionaba. Esta forma era demasiado sagrada y gloriosa, completamente diferente de Nordrasil. Cualquiera podría notar que algo andaba mal. Simple. Blandió su enorme garra, aprovechando la fuerza vital y la energía de los cristales para imitar a la perfección un revestimiento natural en el exterior de la rama, irradiando el aura natural de Nordrasil. Ahora, desde fuera, la rama parecía inalterada, aparentemente la misma rama de Nordrasil. Perfecto. Los labios de Obsidian se curvaron ligeramente. Con un pensamiento, teletransportó la reliquia transformada a Limbo, quien seguía volando lentamente sobre el gran mar. Orb simplemente la agarró, sin pensarlo mucho, pero fue suficiente. A medida que el poder de la reliquia se despertaba y crecía gradualmente, finalmente se liberaría, revelando su inviolable forma dorada. Pero para entonces, ya estaría profundamente incrustada en el suelo helado de Rasganorte. La esencia de las tierras del norte y el poder de la fe de Obsidian se convertirían en su pilar indestructible y fuente de fuerza. Ya no sería un objeto robado que necesitara disfrazarse, sino una extensión y manifestación de su voluntad en el reino mortal. Y el color, encajaba perfectamente con la estética del dragón. Una línea divisoria Rasganorte, colinas pardas. Incluso en verano, el viento frío aquí sigue siendo cortante. Extensos bosques primigenios se extendían por las colinas, con el aire cargado de agujas de pino, humus y un frío persistente. Limmo flotaba sobre un valle fluvial relativamente abierto, bajo una tundra negra y expuesta. Esta era la mayor concentración de elementales de tierra de la región, y el mismo lugar donde Fandral Corzocelada había plantado Bordrasil para evitar la propagación de la saronita. Más tarde, el árbol del mundo fue corrompido por Yogg-Saron, obligando a los elfos de la noche a talarlo con gran esfuerzo. Los Furbolgs construyeron su hogar, el fuerte Fauces Grises, sobre las ruinas de Bordrasil. Por lo tanto, está marcado como el fuerte Fauces Grises en el mapa de World of Warcraft. Aquí es, la voz profunda de Linmo atravesó el viento gélido, con su garra de dragón apuntando hacia abajo. El lugar perfecto. Fandral aterrizó con su equipo de druidas, demostrando de inmediato su profesionalidad. Se agachó primero, presionando firmemente la palma de la mano contra la fría tundra. Una energía natural esmeralda emanaba de su palma mientras evaluaba meticulosamente la actividad de las líneas místicas y las condiciones del suelo. Tras un instante, se levantó y asintió con la cabeza a los demás druidas. Estos comprendieron y de inmediato comenzaron a delinear el círculo en el suelo. Linmo se acercó al núcleo reservado en el centro del círculo y recuperó una rama de Nordrasil. El objeto anterior había sido reemplazado discretamente, ahora con forma de obsidiana. Por supuesto, la apariencia exterior de ilusión permanecía intacta. Su exterior aún brillaba con un verde esmeralda, exudando el aura pura de Nordrasil. Este poder familiar vigorizó a los druidas presentes, y sus movimientos se intensificaron. Pronto, el círculo ritual quedó completo.
Formando un círculo alrededor del círculo, liderados por Fandral, los druidas cantaron la plegaria druídica al unísono. En el nombre de Cenarius. Tierra dormida, escucha la llamada del árbol del mundo, rompe el hielo. Que el ciclo de la naturaleza se restablezca aquí, que la protección de la vida arraigue aquí. Sus cánticos se fusionaron en un torrente de energía vital, una cuña que atravesó la tierra helada. Bajo su guía conjunta, la débil vitalidad de las profundidades de la tierra, congelada durante incontables eras, finalmente despertó, brotando como un arroyo descongelado. Limbo, aprovechando este momento de convergencia de poder, clavó con calma la rama entre sus garras en el centro del círculo. Dado que la tierra helada se había revitalizado temporalmente gracias al poder de los druidas, las raíces de la rama se hundieron sin problemas en el suelo. En el momento en que las raíces tocaron la tierra, todo el círculo estalló en un deslumbrante resplandor esmeralda, como si se hubiera encendido. Está echando raíces. Respondiendo al pulso de la tierra. La voz de Fandral rebosaba de una emoción incontrolable. Aumenten la canalización. Estabilizar el círculo. Los druidas obedecieron de inmediato, sus cánticos se volvieron más fuertes y concentrados, y su poder de canalización se hizo aún más poderoso. Entonces, el suelo helado comenzó a agrietarse con un sonido sordo y continuo. Las grietas, centradas en la rama, se extendieron, exudando no el frío penetrante, sino la fragancia de la tierra húmeda. Varias raíces diminutas se extendían desde la base de la rama, perforando rápidamente la tierra y extendiéndose en todas direcciones, profundamente en ella. Estas raíces se retorcían y exploraban el suelo, buscando la dirección más adecuada para crecer. Absorbieron con avidez las fuerzas naturales guiadas y recogidas por los druidas, así como la vitalidad que fluía de las venas profundas de la tierra. A medida que absorbían nutrientes, las hojas en la parte superior de la rama comenzaron a regenerarse a una velocidad visible. Una a una, se estiraron, se erguían y florecieron con el viento frío. Dos pequeñas hojas, con venas bien definidas, emanaban un verde esmeralda puro y rico. Cada expansión absorbía la energía vital circundante. Al activarse por completo las ramas, un reino invisible se desplegaba silenciosamente, a su alrededor, disipando con fuerza el frío intenso. Círculos de un verde vibrante se extendían rápidamente, suavizando el suelo helado. La nieve derretida se filtraba, empapando la tierra. Era como si un pequeño manantial en expansión tenaz se hubiera insertado a la fuerza entre el cielo y la tierra de Rasganorte. El frío penetrante comenzó a retroceder, y la nieve en las sombras se derritió silenciosamente, revelando la tierra profunda y húmeda que se extendía debajo. Este manantial no se detuvo, sino que continuó extendiéndose, 10 metros, 20 metros, dentro de este cálido reino en rápida expansión, diminutas esporas de musgo brotaron y se extendieron a una velocidad asombrosa, extendiendo rápidamente una fina y tierna alfombra verde sobre la roca expuesta y el suelo húmedo. El aire en el interior se volvió húmedo y fresco, impregnando la fragancia de la tierra y las nuevas plantas. Un reino de vida se había arraigado oficialmente con tenacidad en el suelo helado de las colinas Gripsley. La enorme cabeza de Linmo se inclinó, sus pupilas negras y verticales fijas en la primera y más gruesa raíz que atravesó la tierra. La punta de la raíz pareció ascender inconscientemente, rozando finalmente con suavidad una de sus patas delanteras. Una cálida fuerza vital fluyó por el punto de contacto, como súbditos leales que ofrecen su fuerza a su rey, o como arroyos que se funden en su vasto océano. Levantó lentamente la cabeza, su fría mirada recorrió a los druidas que lo guiaban atentamente fuera del círculo, antes de posarse en el rostro de Fandral Corzó Celta, un rostro ligeramente sonrojado por la emoción y la concentración. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, claramente en un estado de gran alegría. Su voz adquirió una calidez inusual. Mira, la esperanza ha echado raíces, la vida florece en esta tierra helada. De ahora en adelante, será la guardiana de esta tierra, un refugio para las criaturas del norte. Hizo una breve pausa, imbuyendo sus siguientes palabras de peso y solemnidad. Entonces, declaró solemnemente. Su nombre será Dracofirrasil. Significa corona de fuego de dragón. Zuldrak, Gundrak. Moragón se encontraba en la fría terraza de piedra de la torre norte de Gundrak, con vistas a la ciudad que se alzaba, antaño capital de todos los trolls de hielo. Un viento gélido azotaba la torre, rasgando su pesada capa, dejando al descubierto ocasionalmente una hombrera tachonada de hueso blanco y remaches fríos. Habían pasado 3 meses desde la humillante derrota en el Valle Colmillo Gris.
Había pasado 3 meses enteros reprimiendo la inquietud y la incredulidad que le siguieron, costándole cientos de vidas. Sin embargo, lo que más le preocupaba en ese momento no eran los peligros potenciales de esa sangrienta purga, ni la derrota en el Valle Colmillo Gris, que había sido un simple ataque de prueba, y solo había enviado una pequeña fuerza. Ni la aniquilación de la Guardia Mamut, el clan Aulla Gélida aún contaba con varios guardias Loa igual de poderosos. Lo que realmente lo consumía, con un nudo en la garganta, era la caída de los Loa. No, para ser más precisos, su preocupación no era la caída de Matot, sino el ser que lo había matado. Ese aterrador dios dragón cuyas garras habían aniquilado incluso a los poderosos Loa como hormigas. ¿Qué podían hacer los guerreros del clan Frostoul? Moragón se quedó paralizado en el gélido frío. Desde niño había creído que estaba destinado a unificar Zuldrak y poner fin a su división, pero ahora estaba sumido en una confusión e impotencia sin precedentes. En ese momento, una voluntad fría y escurridiza, como una serpiente venenosa, se apoderó de la mente de Moragón. Era él. Ven a verme al templo. Aunque silenciosa, la voluntad del Lo atravesó la conciencia de Moragón como un veneno, cargando con una irresistible sensación de opresión. Se estremeció imperceptiblemente, con la mirada dirigida instintivamente hacia el complejo del templo. Luego, girándose, caminó en silencio hacia la torre. Recorriendo las calles, aún teñidas de sangre y asesinato, Moragón y sus silenciosos guardias llegaron al corazón de Undrak, el complejo del templo de los Loa. Quédense aquí, declaró con voz gélida y sin mirar atrás. Los guardias asintieron, pero no se atrevieron a desobedecer, así que inclinaron la cabeza en respuesta. La capa de Moragón se estremeció mientras ascendía solo por la escalera de piedra que conducía al templo. El verdadero corazón del complejo del templo se encontraba en los rincones más oscuros de la tierra de Gundrak. Serpenteó por innumerables escaleras antes de llegar a la cámara interior. Más allá de la puerta se extendía un largo y estrecho pasillo, con sus lados grabados con abstractas tallas serpenteantes. Moragón permaneció en silencio, con los puños apretados, mientras continuaba su viaje. En cuanto entró en la cámara interior, vio él. No era una entidad física, sino una presencia como humo y niebla, a medio camino entre la realidad y la ilusión, enroscándose entre el altar y la cúpula. Sus escamas verde plateadas brillaban misteriosamente en la penumbra, y su enorme cuerpo relucía en las sombras. 2 delgadas pupilas verticales se abrieron silenciosamente, fijándose en él con una mirada gélida. Moragón hizo una pausa y habló con voz profunda, resonando en la cámara de piedra vacía. ¿Me invocaste? Luchó por mantener la compostura, pero sus músculos se tensaron inconscientemente. No respondió de inmediato, sino que lo rodeó lentamente, examinándolo como si admirara a una presa. Un tenue aroma dulce y a pescado impregnó gradualmente el aire. ¡Qué grosero! Empiezas a dudar. La voz del Loa era suave, tersa y sin género, incluso con un ritmo cautivador. Moragón permaneció en silencio. ¿Te preguntas por qué mueren los dioses? Pensabas que solo los mortales podían fallar. Pero ahora, ves, ese mamut ni siquiera puede escapar. La imagen de la serpiente de viento, condensada a partir del humo, se consolidó lentamente, formando una gigantesca cabeza de serpiente translúcida ante Moragón. Siempre lo has hecho bien, Moragón. Eres un gobernante nato, el ejecutor perfecto de nuestros planes. Pero la aparición de ese dios dragón, es una fuerza irresistible que ninguno de nosotros puede detener. El plan anterior ya no es viable. Cuanto más mates, más enviarás esas almas aterrorizadas a sus brazos. La mente de Moragón reflejaba con claridad el plan que habían deducido y construido con tanto cuidado. Aplastar la resistencia de las tribus con fuerza despiadada, masacrar a todos los guerreros varones adultos, obligar a mujeres y niños a entrar en el horno de Frostoul, usar su sangre como sacrificio y alimento, y reforjar un régimen y un sistema de creencias puros y unificados para los trolls de hielo, liderados por Frostoul. Quería un gran imperio Drakkar y quería recibir todos los tributos para sí mismo. Esta era la forma más directa y tradicional de los trolls de acabar con el caos en Zuldrak desde la gran cataclismo. Pero ahora, todo ha quedado destrozado. Ese ser es mucho más poderoso de lo que imaginas. Enfrentarlo de frente equivale a buscar la muerte. La voz de la serpiente de viento se escuchó de nuevo, entregando una conclusión incuestionable. Así que debes tomar un nuevo camino. Dime, Moragón, la sombra de la cabeza de la serpiente estaba casi frente a él, ¿aún quieres unificar Zuldrak? Moragón levantó la cabeza, con la mirada firme como el acero. Sí, quiero.
La serpiente de viento soltó una risa baja y satisfecha. Muy bien. Entonces, es hora de empezar un nuevo plan. No crueldad, sino su voz se volvió repentinamente fría y asesina, un sacrificio necesario. A miles de kilómetros de distancia, en las colinas Grizzly, en el territorio fronterizo, Toka caminaba con dificultad por el sendero forestal recién nivelado, regresando al campamento conocido como el territorio fronterizo. A medida que el último bosque de coníferas se alejaba tras él, la vista se amplió de repente. Unas pocas parcelas de tierra negra recién removida destacaban contra el suave resplandor del verde esmeralda de la esfera vital de la colina de Kof. Esta era la tarea más crucial del territorio fronterizo. Cultivar tierras de cultivo. De hecho, hace 2 meses, cuando Toka recibió esta asignación, quedó completamente desconcertado. Tierras de cultivo, ni siquiera había oído hablar del término. Solo cuando Shille lo obligó a sumergirse en la recién construida torre de la biblioteca durante varios días de estudio intensivo, finalmente adquirió una comprensión básica de este nuevo concepto. El capitán Scala incluso le había asegurado que habría expertos cualificados disponibles para ayudarlo y guiarlo a su llegada. ¿Cuál fue el resultado? Cuando llegó emocionado al lugar designado con un equipo de pioneros trolls de hielo igualmente repulsivos, casi estalló una sangrienta batalla con los supuestos expertos. Si Toka no hubiera reaccionado con rapidez, alzando de inmediato su emblema divino y revelando su identidad, los fanáticos druidas elfos de la noche habrían purgado a estos trolls de hielo, a quienes consideraban bárbaros, reservados y probablemente refiriéndose a un árbol del mundo recién nacido como intrusos. Con la ayuda del emblema divino, finalmente confirmaron sus identidades. Eran los adoradores del dios dragón y los expertos agrícolas mencionados en sus informes de inteligencia. Sin embargo, cuando Toka se frotó las manos, preguntando con entusiasmo a estos expertos de orejas puntiagudas por los pasos específicos y los puntos clave del cultivo de tierras de labranza, los druidas volvieron a quedar desconcertados. ¿Agricultura? ¿Qué tipo de agricultura? ¿Cuándo necesitábamos la agricultura los Kaldorei? Estrictamente hablando, los elfos de la noche carecían de experiencia en agricultura en el sentido estricto de la palabra. Siempre habían vivido de árbol en árbol, dependiendo de la abundancia del árbol del mundo y del bosque, con solo unas pocas prácticas de jardinería como la cosecha y la resiembra. ¿Quién sabe dónde la transmisión de inteligencia los había llevado a cometer un error tan flagrante? Por supuesto, el gran dios dragón era tan sabio y poderoso que no se le podía culpar. Toka solo pudo maldecir en silencio a su amado capitán Scarla. En resumen, Toka tuvo que aguantar y, basándose en los escasos conocimientos que había obtenido de la torre de la biblioteca, mediante gestos y demostraciones, logró convencer con esmero a los ceñudos druidas de lo que estos trolls de hielo planeaban en esta tierra helada. El rostro del druida líder delataba una impaciencia no disimulada. Miró erráticamente a sus compañeros, moviendo los labios como si rechazara este acto ineficiente y disruptivo. Pero al final, por respeto al dios dragón, se abstuvo de prohibir la asistencia. Dejando solo una frase. Juzga por ti mismo si quieres ayudar, se retiró a su morada cerca del árbol sagrado. El resultado final fue satisfactorio. 2 druidas más jóvenes, aparentemente más interesados en la transformación de la tundra en sí, se ofrecieron a quedarse y ayudar a Toka y a su equipo a identificar plantas locales adecuadas para la introducción de pruebas, ofreciendo sugerencias para mejorar el suelo y el crecimiento. Mientras tanto, varios robustos trolls de hielo pioneros manejaban torpe y laboriosamente pesadas azadas de piedra y palas de hueso. Sus movimientos, aunque todavía torpes, eran mucho mejores que al principio. Los 2 druidas, vestidos con túnicas tejidas con pieles de animales y vides, estaban de pie al borde del campo, frunciendo el ceño, con aspecto de supervisores. Uno de ellos se agachó, recogió un puñado de tierra congelada y le susurró algo al troll que estaba a su lado. El troll asintió, confundido. Toka observaba la escena desde la distancia, suspirando profundamente. El don de Dios ha hecho posible la agricultura de gran escala en las tierras heladas de Rasganorte. Sin embargo, para un grupo de troles de hielo, acostumbrados a la caza, el saqueo y la lucha contra el viento y la nieve durante generaciones, dominar de inmediato el refinado arte de la agricultura, esta brecha no es nada fácil de superar. Lo único que queda ahora es invertir más tiempo y más esfuerzo. Toka apartó la mirada de las tierras de cultivo y continuó hacia el centro del campamento. El camino bajo sus pies era mucho más liso que cuando lo dejó, con las rocas y la maleza que obstruían la marcha, evidentemente despejadas con cuidado.
A ambos lados del camino se encontraban las toscas viviendas de los pioneros, construidas con gruesos troncos y rocas excavadas en el terreno. Sin la ayuda de los dos paladines que acompañaban al grupo, no habrían podido construir estructuras tan grandes en tan poco tiempo. Si bien eran muy inferiores a las pulcras estructuras de piedra y madera de la época de Italc, eran un mundo aparte de las tiendas de piel de animal en las que habían llegado. Varios niños trolls de hielo, las familias traídas por los pioneros, corrían y jugaban en el espacio abierto entre los edificios. Al ver acercarse a Toka, se detuvieron, con las manitas aferradas al pecho torpemente, imitando los gestos de una oración, con un atisbo de nerviosismo en sus rostros. Toka asintió levemente y los niños, como si hubieran recibido una amnistía, huyeron. Estas pequeñas criaturas tenían suerte en el territorio fronterizo. A diferencia de Italc, las reglas eran relativamente laxas. La causa principal era la escasez de mano de obra, lo que significaba que simplemente no podían dedicar energías a vigilarlos de cerca. Sin embargo, los niños que quedaban en Italc se encontraban en una situación mucho más miserable. Se decía que Shille promovía con vehemencia una especie de educación infantil, con el objetivo de asegurar que estuvieran inundados de la gracia divina y experimentaran la gloria desde pequeños. Al pasar por una zona donde se apilaba leña sin usar, la vista se abrió de repente. Una gran extensión plana había sido despejada deliberadamente, parecida a una rudimentaria base aérea. Este era el nido del protodragón. Varios protodragones excepcionalmente robustos se agazapaban perezosamente en sus nidos apenas construidos de madera rota y rocas. Pero muchos más protodragones habían desistido por completo del esfuerzo, simplemente despatarrado despreocupadamente en el suelo frío y duro, con una mirada de desesperación que sugería: prefiero morir antes que construir mi propio nido. Algunos dormitaban, mientras que otros, aburridos como el aburrimiento, barrían periódicamente el suelo con la punta de sus gruesas colas, levantando pequeñas nubes de polvo. Entonces, Tokar vio a Colmillo de Escarcha. El protodragón titular, sacerdote mayor del territorio del explorador, cumplía diligentemente con su deber sagrado, o mejor dicho, lo intentaba. Se paró frente a un joven y agresivo protodragón que intentaba roer la cerca de madera cercana, con un gruñido bajo y amenazante saliendo de su garganta. El efecto fue mínimo. El joven protodragón simplemente ladeó su enorme cabeza, mirando a Colmillo de Escarcha con ojos llenos de inocencia, curiosidad e incluso un toque de ingenuidad. Esa expresión era notablemente similar a la de su primer encuentro con el dios dragón. Esto solo sirvió para enfurecer a Colmillo de Escarcha. De repente, extendió sus alas, levantando una ráfaga de viento, intentando intimidar al enemigo y someterlo. Rugido. El joven protodragón se estremeció ante el repentino arrebato, pero solo por un instante antes de volver a asomar la cabeza con cautela, incluso intentando congraciarse lamiendo la nariz de Colmillo de Escarcha. Las comisuras de los labios de Tokar se crisparon imperceptiblemente y forzó una sonrisa. Sabía muy bien por qué la iglesia del protodragón había enviado a Colmillo de Escarcha allí. Entre la raza de los protodragones, pocos comprendían el verdadero significado de su fe y poseían la devoción necesaria para recibir constantemente el favor divino. La gran mayoría de los protodragonitas que cumplían los requisitos para los rangos profesionales preferían convertirse en paladines, una profesión que implicaba garras y poder divino, una profesión más directa, poderosa e inherentemente adecuada a su naturaleza. Esto creó una situación sumamente incómoda. La iglesia protodragón, ya de por sí una rareza, carecía de sacerdotes para impartir sermones diarios y tranquilizar a sus feligreses. Anteriormente, solo tenían que supervisar las dos ramas de Italc y la guarida de Obsidiana. Incluso si los sacerdotes escaseaban, podían arreglárselas y organizar turnos para cubrir el tiempo de predicación. Sin embargo, ahora que había surgido el nuevo puesto de avanzada del territorio fronterizo, el dios dragón había ordenado explícitamente que los estándares de la rama se alinearan con los de la iglesia principal de la guarida de Obsidiana. Toka tenía una vaga idea de la razón principal: el contingente de druidas elfos de la noche. El gran dios dragón claramente quería que su fachada se mantuviera, sin parecer descuidado ante esas criaturas de orejas puntiagudas. La anciana madre dragón no tuvo más remedio que seleccionar a los mejores de los peores y despachar a Colmillo Escarchado, quien parecía más sereno y había elegido la profesión de sacerdote. 10 protodragones de distintas edades y personalidades los acompañaban, formando apenas el capítulo de protodragones del territorio fronterizo.
Al observar cómo Colmillo Helado luchaba por mantener su autoridad sacerdotal, aunque cada uno de sus movimientos delataba cierta torpeza y una caprichosa incontrolable, Toca solo pudo rezar en silencio. Que este sacerdote principal no se muerda la lengua nerviosamente durante su sermón. Sin detenerse, se dirigió directamente al corazón del campamento. El centro era inusualmente simple, incluso rudimentario. Una enorme roca negra sin tallar se erguía, actuando como una estatua improvisada. La superficie de la roca había sido pulida con sencillez, relativamente lisa. Profundamente grabado en su centro estaba el majestuoso emblema del dios dragón. Una pupila de dragón vertical que parecía atravesar las almas y contemplar todo ser vivo. No había otra opción. El territorio pionero andaba escaso de personal, y todos los recursos se priorizaban sobre la tarea principal de cultivar las tierras de cultivo. ¿Construir un nuevo santuario como Dios manda? El dios dragón accedió a posponerlo. Aunque no se hicieron ofrendas ante el santuario, ni quedó incienso, un tenue resplandor dorado y oscuro aún brillaba sobre la roca, señalando silenciosamente la presencia y la voluntad de su señor. Tocar se detuvo ante el santuario. Su mirada, por así decirlo, se dirigió a poca distancia tras él. Unas cuantas cabañas construidas por los druidas con resistentes enredaderas y gruesos troncos. La imponente figura de Fandral Corzocelada se erguía de espaldas a él, agachado ante un macizo de raíces esmeralda pertenecientes a Decopsir, que emergían de la tierra. Observaba con intensa concentración. Varios druidas más se dispersaban por allí, algunos tomando notas, otros susurrando entre sí. Su atmósfera era una entidad separada y aislada, un marcado contraste con el resto del campamento. Finalmente, la mirada de Tocar se posó en el símbolo del ojo de dragón en la roca. Con expresión solemne, se arrodilló sobre una rodilla, con la mano derecha apretada contra el pecho, cantando en silencio la familiar oración. Que tu voluntad sea sobre la tierra como una llama inextinguible, una sombra siguiéndote. La luz que fluía se detuvo ligeramente, como en respuesta a su plegaria. Tras un momento de meditación, Tocar se levantó lentamente, presionando inconscientemente el símbolo contra su pecho a través de su armadura de cuero. El contacto sólido, con una calidez tenue pero constante, disipó los últimos vestigios de inquietud en Tocar. Seguía ahí. Su rostro, ligeramente rígido, se relajó levemente. Tocar retiró la mano del pecho y dejó que la cálida sensación de solidez se asentara. Se dio la vuelta, abandonó el solemne santuario y caminó hacia la esquina noroeste del campamento. Allí se alojaban él y el clero que lo acompañaba, y también era la zona más nueva. No había casas decentes, solo unas pocas chozas semienterradas excavadas en la ladera de Sotavento. Gruesas estacas de madera sostenían pesadas cortinas de piel de animal en la entrada para protegerse del viento frío, y la parte superior estaba cubierta con toscas tablas de madera, con musgo y tierra rellenando los huecos. Era extremadamente simple, casi primitivo, más parecido a un nido de animales salvajes que a una residencia. Esta era la petición especial de Toca. Antes de construir el santuario formal, todo debía ser sencillo, especialmente para líderes y clérigos como ellos, que debían dar ejemplo. Levantó la cortina de cuero de su propia choza. El espacio interior era pequeño y estrecho. En la tenue luz que se filtraba por la entrada, se veía una sencilla estera cubierta de piel gruesa y un tosco bloque de madera que hacía las veces de escritorio. Sobre ella se encontraban esparcidos varios pergaminos de piel de animal que registraban el consumo de provisiones del campamento y el progreso en el cultivo de las tierras. En un rincón, la escultura de hueso de leopardo de las nieves que había traído de Italc permanecía en silencio, como único adorno. El aire estaba impregnado de la humedad de la tierra, el olor a piel y un leve aroma a incienso de las oraciones de la noche anterior. En las puertas de otras dos chozas, dos sacerdotes de bajo rango del grupo que los acompañaba estaban en cuclillas en el suelo, limpiando cuidadosamente los instrumentos de hueso utilizados para sus sermones. Al ver acercarse a Toca, detuvieron su trabajo de inmediato y se colocaron la mano derecha sobre el pecho a modo de saludo. Toca devolvió el gesto con la misma cortesía, recorriendo con la mirada sus rostros jóvenes y curtidos. El cansancio era evidente, pero sus ojos permanecían serenos y serenos. Recibir la gracia divina y convertirse en sacerdote era, en sí mismo, el testimonio más poderoso de la fe más profunda. ¿Ya se han establecido las casas de los pioneros?, preguntó Toca, con una voz notablemente clara en el reducido espacio. Sí, señor Toca, respondió uno de ellos rápidamente.
Con la ayuda de nuestros compañeros paladines, se han construido todas las viviendas de los pioneros, lo suficientemente resistentes como para soportar el frío. En cuanto a los druidas, dijo otro con vacilación, mirando hacia el grupo de chozas de vides a las afueras del campamento. No pasa nada, ignórenlos. Toca hizo un gesto con la mano, con un tono tranquilo pero innegable. Mi señor debe tener motivos de gran alcance para mantenerlos aquí. Solo tenemos que hacer nuestra parte. Hizo una pausa, a punto de dar otra orden. Sigan preparándose para el sermón de esta noche. Yo. Rugido. Las palabras de Toca fueron interrumpidas bruscamente por un repentino y profundo rugido de dragón. Los ojos de Tokar brillaron y al instante agarró la empuñadura de la espada de hueso que llevaba a la cintura, saliendo a grandes zancadas de la cabaña. Los otros dos sacerdotes también dejaron sus pertenencias y agarraron los martillos cortos que yacían cerca. El breve instante de orden en el campamento se rompió. Los pioneros interrumpieron su trabajo y regresaron a sus refugios, presas del pánico. Los druidas también interrumpieron su discusión. Fandral Corzocelada se levantó bruscamente, con la mirada fija en el origen del sonido. El enorme cuerpo de Colmillo de Escarcha se estiró, con las alas entreabiertas y el cuello erguido, y emitió un gruñido bajo y continuo hacia la entrada del campamento, una fuerte advertencia. Los varios protodragones a su alrededor también percibieron la anomalía y comenzaron a agitarse, incómodos, emitiendo gruñidos amenazadores en sus gargantas, con las escamas ligeramente erizadas. Todos siguieron la advertencia de Colmillo de Escarcha hacia la sencilla puerta de madera del campamento. Un pequeño grupo de personas permanecía en silencio en la nieve. El troll líder, envuelto en un espeso pelaje, prácticamente mimetizado con la nieve, guiaba una cansada montura de lobo huargo. Tras él venían 5 o 6 guerreros trolls de hielo igualmente vestidos. Polvorientos y polvorientos, con las armas envainadas, las manos apoyadas instintivamente en las empuñaduras o lanzas, en un gesto de cautela. La repentina aparición de este grupo armado y desconocido había puesto nerviosos a los protodragones. Los recién llegados parecieron sobresaltarse por la violenta reacción de Colmillo de Escarcha y toda la manada de protodragones, paralizados en su lugar, observando con recelo al inquieto clérigo protodragón y a sus parientes igualmente ansiosos tras él. Tokar se dirigió sigilosamente hacia el grupo de troles, entrecerrando los ojos al distinguir el tenue emblema en el pecho del líder. Alianza de la Resistencia. Mensajero. Y venía de una dirección inesperada. Zukora debería estar equilibrando frenéticamente las fuerzas de Lucara, esforzándose por mantener la obra de su vida. ¿Por qué enviaría de repente un escuadrón de élite allí? Toka no dudaba de que sus espías detectaran lo que ocurría en el territorio fronterizo. No ocultaban nada al llegar. Pero enviar un escuadrón entero indicaba la gravedad de la situación y la necesidad de un mensajero poderoso. A la señal de Toka, el rugido de Colmillo helado se apagó gradualmente, convirtiéndose en un zumbido bajo, sostenido y cauteloso, con la mirada fija en el visitante inesperado del exterior. Toka no bajó la guardia. Con la mano aún firmemente aferrada a la empuñadura de su espada de hueso, avanzó con paso firme, dirigiéndose directamente hacia el líder de los visitantes inesperados, rodeado por su escuadrón. Una vez lo suficientemente cerca, Toka finalmente vio su rostro con claridad. Fusa, la jefa de la guardia de Zukora. Estaba envuelta en un grueso pelaje, con el rostro pálido por el frío, pero sus ojos permanecían fríos, impasibles ante la emoción o la alegría. La mirada de Fusa se desvió de los inquietos protodragones para posarse en Toka. Hizo una breve reverencia y dijo: Su excelencia Toka. Traigo una carta de Lady Zukora. Como siempre, prescindió de las formalidades, sacando un pergamino de piel de animal sellado con lacre y entregándoselo, yendo al grano. Toka tomó el pergamino, cuyo sello de lacre ostentaba el emblema del clan Lucara. Frunció el ceño ligeramente y apretó con fuerza el pulgar derecho, rompiendo el sello. Al desplegarse el pergamino, una tenue fragancia se extendió por el aire. La letra era de Zukora, precisa y severa, como si cada trazo revelara la determinación de la experimentada mujer. Cuanto más leía Toka, más fruncía el ceño. La carta era breve, pero más parecida a las memorias de Zukora que a cualquier cosa que ella le hubiera enviado. Relataba el ascenso de Frostoul, cómo había forjado con esmero una alianza de resistencia gracias a su habilidad y prestigio, y cómo perseveró ante la opresión de todos. Tras hablar del repentino ascenso del señor dragón y el impacto transformador de la batalla del Valle Colmillo Gris en Zuldrak, finalmente tuvo que reconocer una dura realidad. La alianza de la resistencia ya no podía resistir.
Había creído que su habilidad y prestigio podrían estabilizar a esas tribus intrigantes, manteniendo la apariencia de un frente unido como palanca en las negociaciones con otras facciones. Pero la realidad, como una espada de hielo, destrozó repetidamente sus ilusiones apenas mantenidas. La cresta garganta blanca había asesinado descaradamente a su mensajero. El Valle Grieta de Piedra había estado en contacto secreto con un loa serpiente de viento, ansioso por convertirse en el próximo Aulla gélido. Lo más desgarrador de todo fue que la tribu Bezoro incluso había enviado agentes en secreto para contactar con Italc, desesperada por cambiar de bando. Toka casi podía oír el rugido silencioso de Zukora tras la carta. No, yo, Zukora, ni siquiera me he unido todavía, así que ¿por qué ya lo haces tú? Estas no fueron las palabras exactas de Zukora, por supuesto, pero Toka percibió claramente la ira y el absurdo de la traición en el resentimiento reprimido y la fría ironía entre líneas. Tras hablar del pasado y el estado actual de desintegración, cambió bruscamente de tema, hablando finalmente del futuro. El suyo y el de la tribu Lucare. El destino de una persona, por supuesto, depende de su propia lucha, pero no puedo resistir el paso del tiempo, escribió. Había decidido abandonar el destrozado y completamente extinto estandarte de la Alianza. Toka exhaló un suspiro que se condensó en una niebla blanca con el viento frío, y su ceño se relajó ligeramente. No había ninguna súplica ni súplica humilde en esta carta. Le tendió la mano solemnemente, al enviado de Italc y representante de Escala, como líder tribal. Era un documento que proponía una reunificación. No era un documento oficial formal, sino una consulta preliminar a título personal. Admitió que aún no había discutido a fondo el asunto con los ancianos de la tribu Lucare. Ahora, como creyente del dios dragón y por amistad personal, le pidió a Toka que consultara con los altos mandos de Escala e Italc. Ya no era una alianza informal, ni una mera cooperación religiosa basada en la fe. Más bien, era una verdadera integración de toda la tribu Lucare, los territorios y la población que controlaba, en el sistema Italc, pasando a formar parte del gobierno directo del dragón de Ascuas. Por supuesto, tenía sus reservas. Toka comprendió de inmediato que no se veía como una rendida, sino como una negociadora con influencia y dignidad. Las palabras de su carta revelaban el deseo de una integración respetable y garantizada. Desvió la mirada del pergamino hacia Fusa, que seguía de pie como una estatua al otro lado de la puerta. Ella no lo presionó ni intentó interpretar la reacción de Toka, simplemente cumpliendo con sus deberes de mensajera y guardia. Lo ha reconocido, susurró Toka, con una voz carente de satisfacción triunfal, pero con un toque de melancolía ante las circunstancias cambiantes. La expresión de Fusa era impasible. Sus pensamientos eran difíciles de discernir. Ella simplemente asintió levemente, reconociendo las palabras de Toka. Toka enrolló lentamente el pergamino, reflexionó un momento y luego continuó con voz firme. Que ella y su equipo se queden, dijo Toka, volviéndose hacia los dos sacerdotes que estaban detrás de él. No asistiré al sermón de esta noche. Necesito tiempo para pensar. Luego volvió la mirada hacia Fusa. Los asuntos específicos son extremadamente importantes. Necesito discutirlos con el capitán Scarla y los demás antes de poder darles una decisión. Fusa asintió, todavía en silencio. Lideró a su equipo y siguió a los dos sacerdotes hacia el territorio pionero. Toka los vio desaparecer en el territorio pionero antes de darse la vuelta y patrullar solo a lo largo de la muralla de madera del territorio pionero. Toka caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. Para cumplir con la petición de Zukora y para la gloria de su majestad el dios dragón, debía regresar a Italc lo antes posible. Sin embargo, el territorio fronterizo acababa de establecerse y se estaba realizando un trabajo muy necesario. La naturaleza impulsiva de Colmiro Helado le dificultaba manejar la gran responsabilidad. Irse ahora sería demasiado arriesgado. ¿Quedarse? ¿Regresar? Un dilema. El cielo se oscureció y el viento amainó por completo. Aparte de los pasos ocasionales de la patrulla y la respiración apagada del protodragón, el campamento había quedado en silencio. Inconscientemente, Toka caminó solo hacia la caja divina temporal. El sermón diario acababa de concluir y el aire aún estaba denso con el aroma a incienso y llamas. Respiró hondo, se ajustó la vestimenta y la armadura de cuero, alborotadas por el viento, asegurándose de lucir digno y formal. Luego, Toka caminó hacia la enorme roca negra grabada con el emblema divino y se arrodilló lentamente. Se arrodilló sobre una rodilla, con movimientos deliberadamente lentos, asegurándose de que cada detalle se ajustara a las instrucciones prescritas, sin el más mínimo error.
Después de todo, era la primera vez que oraba solo al Señor pidiendo un oráculo. Como uno de los primeros creyentes, había presenciado los magníficos milagros de la venida del Señor y había participado en muchas oraciones colectivas y recibido respuestas. Pero esas eran respuestas para nosotros como grupo, no para Toca individualmente. Ahora, necesitaba una respuesta que le perteneciera solo a él, que guiara sus próximos pasos. Toca respiró hondo otra vez. El aire frío le llenaba los pulmones, su pecho subía y bajaba ligeramente, su nuez de Adán se movía suavemente. Intentó despejar su mente, despejar sus caóticos pensamientos. Mientras exhalaba lentamente, pronunció las palabras que había meditado con detenimiento, con claridad y respeto. Mi señor, su humilde servidor, Toca, está aquí. El mensajero de Zukora ha llegado, trayendo el deseo de unificación de la tribu Lucare. Debo regresar a Italki inmediatamente para discutir las contramedidas. El territorio fronterizo acaba de establecerse y aún queda mucho por hacer. Me preocuparía mucho si me fuera ahora. ¿Deberíamos quedarnos aquí? ¿O deberíamos regresar de inmediato? Te ruego que me concedas un oráculo y nos guíes. Se arrodilló inmóvil, con las palabras revoloteando en su pecho mientras solo un vapor blanco se disipaba con la respiración contenida, fundiéndose en el aire frío. Sobre el santuario, el dios dragón no respondió de inmediato. Las tenues llamas del brasero parpadeaban lentamente con el viento, oscilando inestablemente. El tiempo transcurría, con las yemas de los dedos entumecidas por el frío, las rodillas penetrando por un frío gélido, entumecido hasta la inconsciencia. Pero luchó contra la incomodidad, permaneciendo inmóvil, con los labios apretados, esperando el oráculo divino. De repente, las rítmicas y tenues llamas de un brasero cambiaron sin previo aviso. No era el viento. Era una voluntad casi silenciosa pero inmensamente poderosa que descendió, envolviendo todo el reino divino. De repente, las llamas cambiaron de carmesí a dorado pálido. Toca sacudió la cabeza. Sabía que el oráculo del dios dragón había llegado. Entiendo tu petición. En 2 días, llegará un nuevo guardián del árbol sagrado. Entonces, podrás regresar con tranquilidad. Su oráculo, como siempre, fue conciso, solemne e incuestionable, imprimiéndose con claridad en el alma de Toca. Línea divisoria. 2 días después, a primera hora de la mañana. La escarcha aún no había caído del todo de las copas de los árboles, pero la pálida luz dorada de la mañana ya brillaba en el cielo del sureste, bañando los bosques primigenios de Grizzlillos con una tenue calidez. El territorio fronterizo aún dormitaba, salvo por los primeros centinelas de patrulla, que realizaban su cambio de guardia rutinario, pisando la ligera y crujiente nieve caída la noche anterior. De repente, un centinela troll, a punto de abandonar su puesto, se detuvo, contemplando con asombro el cielo oriental. Una tenue nube apareció silenciosamente en el horizonte, brillando con un extraño y frío brillo metálico a la luz de la mañana. Entonces, la nube se alargó y expandió de repente, su contorno se hizo más nítido. Se transformó en una sombra. Una sombra densa y envolvente, se abalanzó con la velocidad de la luz matutina. Un grito melodioso, bajo y distante, al principio como un trueno retumbante, se convirtió rápidamente en un rugido similar a un tsunami. El aleteo simultáneo de innumerables alas. El sonido se hizo más fuerte y cercano, sacudiendo la fina nieve de las ramas de las coníferas y haciendo temblar la tierra. En ese momento, el enorme grupo finalmente reveló su verdadera forma. Volaba al frente un dragón negro. Sus alas se extendían como un dosel que se desplomaba, su inmenso cuerpo cubierto de gruesas escamas negras, brillando oscuramente bajo la luz de la mañana. Desde su feroz cabeza, enormes cuernos curvos perforaban el cielo. Sus poderosas extremidades albergaban un poder devastador. Especialmente esos ojos carmesí, que brillaban con fría sabiduría. Incluso sin un rugido ni una demostración de poder draconiano, su mera presencia bastaba para provocar escalofríos en cualquiera. Era un dragón negro de sangre pura de un poder insondable. Siguiéndolo de cerca, venía un grupo de humanoides mucho más pequeños. Sus rasgos eran difusos a gran velocidad, pero era evidente que todos tenían alas de dragón y largas colas escamosas. Aún más impresionante para los centinelas era su enorme tamaño. Aunque su tamaño era similar al de los troles adultos, eran tan numerosos que formaban una formación voladora grande y densa. Al surcar el cielo, su formación era ordenada y uniforme, y al aletear, todo el cielo parecía cubrirse de sombras negras, atenuando la luz de la mañana. Como una nube oscura que se cernía sobre el cielo y el sol.
Cada uno de ellos, ataviados con pesadas armaduras, poseía un aura majestuosa, tan impresionante como la del aterrador dragón negro que los guiaba. Mientras se elevaban, todo el territorio fronterizo parecía sumido en un eclipse solar. La luz fue absorbida por completo por sus cuerpos y densas formaciones, proyectando una sombra sobre el cielo y la tierra. De no ser por el tenue destello de los últimos rayos del amanecer en lo alto del cielo, los centinelas habrían creído que el cielo había sido destrozado por ellos, al descender sobre ellos una entidad antigua, indescriptible y apocalíptica. Finalmente, recuperándose de su conmoción y terror, el centinela levantó sin vacilar su silbato de hueso y, con todas sus fuerzas, lanzó una alarma penetrante y ensordecedora. ¡Guau! ¡Min! ¡Min! Pero esta advertencia parecía innecesaria en medio del zumbido metafórico del aleteo. El territorio fronterizo ya había sido sumido en el caos por este espectáculo apocalíptico. Los pioneros troll, aterrorizados, siguieron su simulacro de emergencia, cerrando herméticamente las puertas de madera y refugiándose en los sótanos con sus familias. Los guardias del campamento entraron en pánico, la mayoría huyendo aturdidos. Solo un puñado de los guerreros más valientes, temblando de desesperación, alzaron sus armas, listos para la batalla final. Mientras tanto, dentro de la guarida del protodragón, un rugido ensordecedor de miedo y rabia estalló. Colmillo de Escarcha fue el primero en remontar el vuelo, impulsado por la intensa amenaza, sus gruesas y membranosas alas levantaron una nube de polvo. Tras él, los protodragones, impulsados por el instinto, tropezaban y se empujaban en el aire, impulsados por un miedo y una agitación extremos. Rodearon el santuario en el corazón del campamento, emitiendo rugidos caóticos y estridentes, un intento inútil de combatir la sombra abrumadora y desesperanzada con este clamor. En otro lugar, frente a la cabaña de los druidas, Fandral Corzocelada ya había liderado a todos los druidas en una cerrada formación defensiva. La energía natural surcaba el aire, fusionándose en una barrera invisible que irradiaba una luz verde esmeralda y envolvía a Decoptir. Tras experimentar la tragedia de la traición de la muerte, fijaron la mirada en el dragón negro que los encabezaba, con los ojos ardiendo de odio manifiesto. Tokar, al frente de varios clérigos, montaba guardia ante el santuario monolítico, con la mano izquierda apretada contra el emblema divino del pecho, buscando la fuerza de la fe, mientras que la derecha, que aferraba la espada de hueso, temblaba violentamente de nerviosismo y miedo. Su mirada se movía rápidamente entre el dragón negro y el ejército de dragones que lo seguía, con el corazón y la sangre latiendo como un tambor. ¿Eran la nueva guardia anunciada por el oráculo o la llegada de la destrucción?